Aquella mañana, mucho antes de que la plaza comenzara a llenarse y cuando las primeras campanas apenas habían despertado a Roma, el Papa Leo XIV caminaba lentamente por una pequeña capilla lateral. No había cámaras. No había periodistas. No había discursos preparados. Solo quedaban algunas velas encendidas, el olor tenue del incienso y las últimas sombras de la madrugada descansando sobre los bancos de madera. El Papa había entrado allí para permanecer unos minutos en silencio antes de comenzar el día. Pero entonces lo vio. En el último banco. Casi escondido detrás de un pequeño libro de oraciones había un rosario viejo. No parecía valioso. Las cuentas estaban gastadas. Algunas tenían pequeñas marcas producidas por años de uso. La cruz había perdido parte de su brillo y el cordón estaba tan deteriorado que parecía que podía romperse con un solo movimiento. Leo XIV se detuvo. Podría haberlo dejado allí. Quizá alguien volvería a buscarlo. Pero cuando extendió la mano y tomó el rosario, descubrió que había algo doblado entre las cuentas. Era un pequeño pedazo de papel. El Papa lo abrió. Solo había unas pocas palabras. Y después de leerlas, permaneció inmóvil. No durante un segundo. Ni durante dos. Durante varios minutos. Porque aquella nota no hablaba de política. No hablaba de dinero. No hablaba de poder. Hablaba de una persona que llevaba mucho tiempo creyendo que Dios ya no quería escucharla. La nota decía: he vuelto a intentarlo, pero no sé si todavía puedo llamarlo padre. Leo bajó lentamente el papel. Miró el rosario. Después miró el banco vacío. Y por primera vez aquella mañana, no parecía tener prisa. En esta interpretación narrativa, inspirada en elementos de la espiritualidad católica y en la figura pastoral del Papa Leo XIV, lo que ocurrió después no debe entenderse como un acontecimiento histórico documentado, sino como una representación artística de una pregunta que millones de personas han llevado en silencio durante años. Porque quizá la pregunta más dolorosa no sea: ¿dónde está Dios? Quizás sea otra: ¿todavía me recibiría si decidiera volver? Hay personas que han dejado de entrar en una iglesia. Pero no porque hayan dejado de necesitar a Dios. Hay quienes guardan una Biblia en un cajón y nunca vuelven a abrirla. No porque hayan dejado de sentir hambre espiritual. Hay quienes dejaron de rezar el rosario. No porque ya no recuerden las oraciones. Sino porque una parte de ellos comenzó a pensar que ya era demasiado tarde. Demasiados errores. Demasiadas heridas. Demasiados años lejos. Demasiadas promesas incumplidas. Y llega un momento en que una persona deja de decir: Dios, ayúdame. Y empieza a decir: Dios probablemente ya no quiera saber nada de mí. Ese pensamiento puede parecer pequeño desde fuera. Pero puede convertirse en una prisión. Y quizá eso fue lo que Leo comprendió mientras sostenía aquel rosario. No sabía todavía quién había dejado la nota. No sabía cuánto tiempo llevaba aquella persona sentada en ese banco. No sabía qué había sucedido en su vida. Pero sabía algo. Nadie escribe una frase así sin haber llorado primero. El Papa volvió a leerla. He vuelto a intentarlo. Eso significaba que aquella persona ya había intentado regresar. Una vez. Tal vez dos. Tal vez muchas. Y había vuelto a marcharse. Pero la última frase era todavía más dolorosa. No sé si todavía puedo llamarlo padre. Leo cerró los ojos. Durante unos instantes, la capilla volvió a quedar completamente en silencio. Entonces hizo algo inesperado. No entregó inmediatamente el rosario a uno de sus colaboradores. No pidió que alguien identificara a su dueño. No ordenó que la nota fuera archivada. Simplemente preguntó: ¿quién se sentó aquí? Nadie respondió. Y aquella pregunta, aparentemente sencilla, sería el comienzo de una historia mucho más profunda. Porque detrás de aquel rosario no había solamente una persona. Había una herida. Y detrás de aquella herida había una pregunta que quizá muchos de nosotros hemos tenido miedo de hacer. Si me alejé de Dios durante tantos años, ¿seguía Él esperándome? Y lo que Leo XIV decidió hacer después cambiaría completamente el significado de aquel pequeño papel. A primera vista, aquella pequeña nota podía parecer insignificante.
Unas pocas palabras escritas a mano. Sin nombre. Sin fecha. Sin explicación. Nadie que la encontrara por casualidad habría imaginado que detrás de ella podía existir una historia entera. Pero para Leo XIV, las palabras no eran insignificantes. Porque una persona que escribe, no sé si todavía puedo llamarlo padre, no está haciendo solamente una pregunta teológica. Está revelando una herida. Y las heridas espirituales tienen una característica que las hace especialmente difíciles de reconocer. Muchas veces no sangran delante de los demás. Una persona puede sonreír. Puede trabajar. Puede conversar con su familia. Puede asistir a una celebración. Puede incluso decir que está bien. Y, sin embargo, cuando llega la noche y todas las voces desaparecen, puede quedarse sola con una pregunta que no se atreve a pronunciar. ¿Dios todavía me quiere? Ese era el verdadero peso de aquel rosario. No las cuentas. No la cruz. No el papel. Sino la posibilidad de que alguien hubiera llegado a un punto en su vida en el que ya no esperaba una respuesta. Y quizá eso era todavía más preocupante. Porque cuando una persona deja de esperar algo de los demás, todavía puede buscar otra puerta. Pero cuando comienza a creer que Dios mismo ha cerrado la puerta, puede dejar de tocar. Eso cambia todo. En esta representación artística, el problema no era simplemente que una mujer hubiera abandonado una práctica religiosa. El problema era que había comenzado a interpretar su propia distancia como una condena. Como si cada año lejos de la iglesia hubiera añadido una nueva cerradura. Como si cada error hubiera hecho más difícil regresar. Como si Dios llevara una cuenta de sus fracasos. Y eso es precisamente lo que hace que esta historia sea importante. Porque quizá tú nunca hayas dejado un rosario en un banco. Quizá nunca hayas escrito una nota como aquella. Pero tal vez conoces esa sensación. La sensación de haber esperado demasiado. De haber fallado demasiadas veces. De haber prometido cambiar y volver a caer. De haber dejado pasar tantos domingos que regresar ahora parece incómodo. Tal vez alguien te dijo alguna vez. Después de todo lo que hiciste, ¿todavía quieres volver? O quizá nadie te lo dijo. Quizá fuiste tú mismo quien comenzó a repetirlo dentro de tu cabeza. Y algunas de las frases más crueles no vienen de otra persona. Vienen de nuestra propia conciencia cuando confundimos arrepentimiento con desesperanza. Arrepentirse significa reconocer una herida y desear volver a caminar. La desesperanza, en cambio, susurra. Ya no tiene sentido intentarlo. La diferencia parece pequeña. Pero puede cambiar una vida. Por eso el rosario encontrado aquella mañana representaba algo mucho más grande. Representaba a todos aquellos que continúan buscando una puerta de regreso. A la madre que hace años dejó de ir a misa después de perder a un hijo. Al hombre que se alejó de la iglesia después de una profunda decepción. A la mujer mayor que todavía conserva la medalla que le dio su madre, aunque hace años que no reza. Al joven que siente que ha cometido errores que nadie podría perdonar. Al viudo que todavía habla con Dios, pero ya no sabe si Dios le responde. Y también a la persona que está escuchando esta historia ahora mismo y piensa. Yo no estoy tan lejos. Quizá no. Pero la distancia espiritual no siempre se mide en kilómetros. A veces se mide en silencio. ¿En cuántas veces dejamos de hablar con Dios porque pensamos que ya no vale la pena? ¿En cuántas veces queremos rezar y no encontramos palabras? ¿En cuántas veces entramos en una iglesia y sentimos que todos parecen pertenecer allí excepto nosotros? Eso también es sufrimiento. Y muchas personas lo llevan sin decirlo. Por eso Leo no podía tratar aquella nota como un simple objeto perdido. Había algo más. La persona que había escrito aquellas palabras había regresado a la capilla. Eso significaba que, aunque dudaba, todavía había dado un paso. Había entrado. Había encontrado un banco. Había sacado un rosario. Y había escrito. Tal vez no sabía rezar ya. Tal vez no sabía qué decir. Pero había dejado una señal. Y esa señal contenía una verdad que el Papa comprendió inmediatamente. Quien pregunta si todavía puede volver, de alguna manera ya ha comenzado a regresar. Pero entonces apareció una pregunta todavía más difícil. Si aquella persona había tenido el valor de volver una vez.
¿Qué la había hecho marcharse de nuevo? Leo volvió a mirar el banco. Y fue entonces cuando comprendió que encontrar al dueño del rosario no sería suficiente. Necesitaba entender la historia que había detrás. Porque quizá la persona no necesitaba que alguien le explicara cómo rezar. Quizá necesitaba descubrir algo mucho más básico. Que regresar a Dios no empieza cuando desaparecen todas las dudas. Empieza cuando, a pesar de las dudas, una persona decide volver a acercarse. Y esa mañana, en una pequeña capilla casi vacía, una pregunta que parecía pertenecer solamente a una mujer desconocida comenzó a convertirse en una pregunta. Para todos. ¿Cuántas personas están esperando una señal para volver porque creen que ya es demasiado tarde? Leo todavía no conocía su nombre. Pero decidió que no dejaría aquel rosario simplemente sobre una mesa. Quería encontrar a la persona que lo había dejado. Y cuando finalmente descubriera quién era, tendría que escuchar algo que no esperaba. Algo que demostraría que aquella nota no había sido escrita solamente por una mujer que había perdido su camino. Había sido escrita por alguien que llevaba años intentando regresar. Y que estaba convencida de que nadie la estaba esperando. Roma todavía no había despertado por completo. Desde algunos de los edificios cercanos comenzaban a escucharse los primeros movimientos del día. Una puerta que se abría. Pasos sobre la piedra. El sonido lejano de un vehículo atravesando una calle todavía tranquila. Pero dentro de aquella pequeña capilla, el tiempo parecía avanzar de otra manera. El rosario continuaba sobre la mesa. Y junto a él, la pequeña hoja de papel. Leo XIV había pedido que nadie la tocara. No porque fuera un documento importante. Precisamente por lo contrario. Era demasiado sencillo. No llevaba firma. No tenía un cargo escrito. No contenía ninguna petición formal. Solo unas palabras de alguien que quizá no sabía cómo pedir ayuda. Y eso hizo que el Papa pensara en algo que había aprendido una y otra vez al escuchar a personas heridas. Quienes más necesitan ser escuchados no siempre saben cómo hablar. Hay personas que llegan con discursos preparados. Explican exactamente qué les ocurre. Saben qué necesitan. Saben a quién acudir. Pero hay otras que llegan con una frase incompleta. Con una mirada baja. Con las manos temblando. Con un rosario viejo. O simplemente con silencio. Y el silencio puede decir mucho. Especialmente cuando una persona ha pasado demasiado tiempo intentando explicar su dolor y ha terminado, creyendo que nadie quiere escucharlo. Leo volvió a entrar en la pequeña capilla. Se sentó en el mismo banco donde había encontrado el rosario. Por unos instantes, no hizo nada. No leyó. No habló. No buscó una respuesta rápida. Simplemente permaneció allí. Era una escena sencilla. Un hombre sentado solo en una iglesia. Pero había algo profundamente significativo en aquel momento. Porque la persona que había dejado aquel rosario probablemente había hecho exactamente lo mismo. Había llegado. Se había sentado. Había intentado rezar. Y quizá después de varios minutos había descubierto que ya no encontraba palabras. Entonces había escrito. No una oración perfecta. No una frase religiosa. Solo una pregunta. ¿Todavía puedo llamarlo padre? Leo tomó nuevamente el papel. Y pensó en cuántas personas podrían estar haciendo esa misma pregunta sin escribirla. Quizá una mujer estaba mirando por la ventana de su casa aquella misma mañana, recordando a alguien que había perdido. Quizá un hombre estaba conduciendo hacia el trabajo después de años sin entrar en una iglesia. Quizá alguien estaba sentado en un hospital, mirando una cruz colgada sobre una puerta, sin saber si todavía podía rezar. Quizá alguien había cometido un error que todavía no se perdonaba. Y quizá alguien había dejado de hablar con Dios porque, en el fondo, tenía miedo de escuchar una respuesta. No siempre nos alejamos porque dejamos de creer. A veces nos alejamos porque creemos que Dios está decepcionado de nosotros. Y esa diferencia importa mucho. Porque una persona que ya no cree puede comenzar una conversación. Pero una persona convencida de que ya no es digna de ser escuchada puede ni siquiera atreverse a comenzar. Por eso la imagen de aquella pequeña capilla tenía una fuerza especial. Fuera, Roma representaba una iglesia visible. Campanas. Basílicas.
Procesiones. Vestiduras. Grandes celebraciones. Pero dentro de aquella pequeña habitación había algo mucho más silencioso. Una persona que no sabía si todavía tenía derecho a llamar a Dios Padre. Y quizá allí estaba una de las tensiones más profundas de la fe. La iglesia puede estar llena. Pero alguien puede sentirse completamente solo. Una celebración puede reunir a miles. Pero una sola persona puede salir pensando que nadie la vio. Un templo puede tener las puertas abiertas. Y aún así, alguien puede permanecer afuera durante años porque no sabe si todavía pertenece. Leo comprendía que una puerta física no siempre es la puerta más difícil de cruzar. La más difícil puede estar dentro del corazón. Y esa puerta suele estar hecha de vergüenza. De culpa. De miedo. De recuerdos. De preguntas que nunca recibieron respuesta. Por eso no quería encontrar a la mujer simplemente para decirle: debes volver. Eso habría sido demasiado fácil. Quería saber por qué había sentido que no podía hacerlo. Quería escuchar antes de hablar. Porque un pastor no puede sanar una herida que nunca se ha detenido a mirar. Y quizá esa fue una de las razones por las que aquella mañana Leo no trató el rosario como un objeto perdido. Lo trató como una historia incompleta. Pidió que revisaran discretamente quién había estado en la capilla. No quería convertir aquello en una búsqueda pública. No quería cámaras. No quería titulares. No quería que la persona que había escrito la nota sintiera que su momento más vulnerable había sido expuesto ante el mundo. Solo quería encontrarla. Pero la información que recibió no fue suficiente. Nadie había registrado su nombre. No había una cita. No había una solicitud oficial. Solo había una imagen parcial de una mujer entrando en la capilla temprano aquella mañana. Una mujer de edad avanzada. Abrigo oscuro. Cabello gris. Una pequeña bolsa en la mano. Y algo más. En la grabación, justo antes de salir, la mujer había regresado al último banco. Había mirado hacia el rosario. Había extendido una mano. Pero no lo había recogido. Había permanecido allí durante varios segundos. Luego se había marchado. Leo observó la imagen. Una vez. Después otra. Y una tercera. Entonces preguntó: ¿por qué volvió al banco? Nadie tenía una respuesta. Y esa pregunta abrió algo nuevo. Porque quizá la mujer no había olvidado el rosario. Quizá había decidido dejarlo. Como quien deja una parte de su historia en un lugar donde espera no tener que cargarla más. Leo bajó la mirada. Aquello era diferente. Ya no se trataba solamente de encontrar a alguien. Se trataba de comprender por qué una persona podía llegar a pensar que incluso su oración era demasiado pesada para llevarla consigo. Y mientras el día comenzaba a llenar de ruido las calles de Roma, aquella pequeña capilla permanecía en silencio. El Papa guardó la nota con cuidado. Pero antes de salir, hizo algo que nadie esperaba. Se arrodilló. No para dar una respuesta. No porque ya conociera toda la historia. Sino porque algunas historias no comienzan con una explicación. Comienzan con una oración. Y en aquella mañana, antes de buscar a la mujer que había dejado el rosario, Leo hizo una petición sencilla. Señor, si ella todavía está buscando el camino de regreso, ayúdame a no hacer que el camino sea más difícil. Luego se levantó. Y salió de la capilla. Sin saber que, a pocos kilómetros de allí, una mujer estaba sentada sola frente a una taza de café que llevaba demasiado tiempo enfriándose. Y sobre la mesa, junto a sus manos, había una fotografía antigua. Una fotografía que explicaría por qué había pasado tantos años lejos de aquella iglesia. Y por qué, después de todo ese tiempo, finalmente había regresado. Pero no para pedir perdón. Había regresado para despedirse. A varios kilómetros de aquella capilla, la mujer de cabello gris estaba sentada frente a una taza de café que ya se había enfriado. Se llamaba Elena. Tenía 74 años. Y llevaba casi 20 años evitando hablar de una mañana concreta. Sobre la mesa había una fotografía antigua. En ella aparecían 3 personas. Elena, mucho más joven. Su esposo, Andrés.
Y una niña de apenas 8 años que sonreía frente a ellos. Elena tocó suavemente el borde de la fotografía. No necesitaba mirar el rostro de la niña para recordarlo. Había aprendido a recordar sin mirar. Porque algunas pérdidas no necesitan fotografías. Viven dentro de nosotros. Andrés había muerto primero. Un invierno. Sin dramatismo. Sin una última conversación perfecta. Simplemente una enfermedad que había avanzado demasiado rápido. Elena había rezado durante meses. Había encendido velas. Había repetido el rosario tantas veces que las cuentas parecían formar parte de sus dedos. Y cada noche había dicho la misma frase. Señor, si es posible, déjamelo un poco más. Pero Andrés murió. Y después de su muerte, Elena continuó rezando. No porque entendiera lo que había sucedido, sino porque todavía no sabía vivir sin hacerlo. Unos años más tarde llegó la segunda pérdida. La fotografía sobre la mesa era de su hija. Claire. La niña que aparecía sonriendo en aquella imagen había crecido. Había estudiado. Había construido su propia vida. Y durante muchos años, Elena creyó que todavía tendría tiempo para verla envejecer. Pero una noche, un accidente cambió todo. No hubo despedida. No hubo última llamada. No hubo oportunidad para decir: te quiero. Solo una llamada telefónica. Un hospital. Un pasillo. Y una noticia que Elena nunca pudo repetir sin que su voz cambiara. Después del funeral, la gente le decía cosas que pretendían consolarla. Dios sabe lo que hace. Ella está en un lugar mejor. Debes tener fe. Elena asentía. Daba las gracias. Y escuchaba. Pero dentro de ella había una pregunta que nadie parecía saber responder. Si Dios me ama, ¿por qué tuvo que llevársela? No era una pregunta de una mujer que quisiera provocar. Era una pregunta de una madre herida. Y durante un tiempo, Elena siguió rezando. Pero cada oración empezó a sentirse diferente. Ya no hablaba con Dios como antes. Le hablaba desde la distancia. Como quien escribe cartas a alguien que quizá nunca contestará. Después comenzó a dejar de ir a misa. Primero faltó un domingo. Luego otro. Después varios meses. Al principio decía que necesitaba descansar. Más tarde decía que estaba ocupada. Finalmente dejó de dar explicaciones. Su familia pensó que simplemente había perdido la costumbre. Pero no era eso. Elena no había dejado de creer completamente. Había dejado de sentirse capaz de hablar con Dios sin preguntarle por qué. Y tenía miedo de hacer esa pregunta. Porque una parte de ella pensaba que quizá la respuesta sería el silencio. Así pasaron los años. La fotografía permaneció. La casa cambió. Los muebles fueron reemplazados. Las paredes fueron pintadas. Pero aquella imagen nunca se movió. Y cada vez que Elena la miraba, recordaba algo que había aprendido demasiado pronto. Que algunas personas pueden desaparecer de nuestra vida sin desaparecer de nuestra memoria. La semana anterior a aquella mañana en Roma, Elena había encontrado una pequeña caja mientras ordenaba un armario. Dentro estaba el rosario de su madre. El mismo que había usado cuando era niña. Lo había sostenido entre las manos durante varios minutos. Después lo había guardado en su bolso. No sabía por qué. Tal vez porque quería recordar. Tal vez porque quería despedirse. O tal vez porque, aunque jamás lo habría admitido en voz alta, todavía esperaba sentir algo. Una señal. Una respuesta. Cualquier cosa. Por eso había viajado hasta Roma. No para encontrarse con el Papa. No para aparecer en una fotografía. No para contar su historia. Había venido porque necesitaba entrar una última vez en una iglesia importante. Quería sentarse. Quería mirar. Y después quería marcharse. Eso era todo. Al menos eso se había dicho. Aquella mañana había entrado en la pequeña capilla antes de que comenzara el movimiento del día. Se había sentado en el último banco. Había sacado el rosario. Lo sostuvo durante varios minutos. Intentó rezar.
Pero las palabras no salieron. Entonces tomó el pequeño papel. Y escribió. He vuelto a intentarlo, pero no sé si todavía puedo llamarlo padre. Elena había mirado la frase. Después había añadido otra línea. Pero la había borrado. La volvió a escribir. Y volvió a borrarla. Finalmente dejó solamente la primera. Porque la segunda era demasiado dolorosa. Decía: no sé si él me perdonará por haber estado enojada con él. Elena dobló el papel. Lo escondió entre las cuentas. Y dejó el rosario sobre el banco. No porque quisiera abandonarlo, sino porque no podía decidir qué hacer con todo lo que representaba. Antes de salir, volvió la cabeza. Miró la cruz. Y por primera vez en muchos años no pidió nada. Ni por ella. Ni por Clara. Ni por Andrés. Solo dijo en voz muy baja: si todavía estás ahí, sabes dónde encontrarme. Después salió. Y creyó que nadie la había escuchado. Pero alguien había encontrado el rosario. Y ahora, en una habitación del Vaticano, el Papa Leo XIV tenía en sus manos aquellas palabras. Elena no sabía nada de eso. Había regresado al pequeño apartamento donde se hospedaba. Se quitó el abrigo. Dejó las llaves sobre una mesa. Y volvió a mirar la fotografía de Clara. Entonces ocurrió algo extraño. Elena tomó el rosario de su madre. El que había dejado en la capilla. Y se quedó inmóvil. No, susurró. Miró sus manos. El rosario ya no estaba allí. Había olvidado que lo había dejado. Durante unos segundos, sintió una mezcla de tristeza y vergüenza. Había viajado miles de kilómetros y había dejado atrás precisamente aquello que había llevado consigo para recordar a su madre. Pero después pensó: quizás sea mejor así. Quizá no debía regresar. Quizá aquel era el final. Quizá algunas personas simplemente pierden el derecho de volver después de demasiados años. Elena se sentó. Y lloró. No como alguien que espera ser consolado. Lloró como alguien que finalmente se había cansado de fingir que no le dolía. Las lágrimas cayeron sobre sus manos. Y entonces dijo algo que nunca había dicho en voz alta. Estoy cansada de estar enojada contigo. La habitación quedó en silencio. Elena esperó. Nada. Solo el sonido lejano de la ciudad. Se secó el rostro. Y estoy cansada de fingir que no te necesito. Aquella frase salió con dificultad. Pero una vez pronunciada, ya no pudo recuperarla. Elena cerró los ojos. No ocurrió ningún milagro visible. No apareció ninguna luz extraordinaria. No escuchó una voz. No recibió una explicación sobre la muerte de su esposo. Ni sobre la muerte de su hija. El dolor no desapareció. Pero por primera vez en muchos años, Elena había vuelto a hablar con Dios sin intentar protegerse de él. Y quizá eso era lo que realmente había buscado. No una respuesta para todo. Solo el valor de volver a hablar. Mientras tanto, en Roma, Leo seguía pensando en aquella mujer. Y cuando uno de sus colaboradores le preguntó qué debía hacer con el rosario, el Papa respondió: no lo guarde. ¿Quiere que intentemos encontrar a la propietaria? Leo miró la pequeña cruz. Sí. Hizo una pausa. Pero no para devolverle solamente el rosario. El colaborador esperó. Leo levantó los ojos. Quiero saber si todavía cree que tiene que despedirse. Porque quizá el verdadero problema de Elena no era que hubiera perdido la fe. Quizá era que había confundido despedirse de su dolor con despedirse de Dios. Y esa diferencia podía cambiarlo todo. Durante años, Elena había pensado que el problema comenzó el día en que murió Clara. Pero la verdad era más complicada. El dolor no había aparecido de repente. Había comenzado mucho antes. Tal vez incluso antes de que Elena pudiera reconocerlo. Porque una herida espiritual rara vez nace de un solo momento. A veces se forma lentamente. Una pregunta que queda sin respuesta. Una pérdida que nadie sabe acompañar. Una frase que se dice con buena intención, pero que llega demasiado pronto. Una persona que necesita llorar y recibe una explicación.
Una persona que necesita ser escuchada y recibe un consejo. Una persona que necesita permanecer en silencio y recibe palabras sobre cómo debería sentirse. Después de la muerte de Clara, Elena había escuchado muchas frases. Algunas eran sinceras. Algunas estaban llenas de cariño. Pero ninguna podía responder a la pregunta que llevaba dentro. ¿Por qué? ¿Por qué una hija? ¿Por qué así? ¿Por qué tan pronto? ¿Por qué después de haber rezado tanto? Elena no esperaba una explicación perfecta. Pero necesitaba poder decir que estaba enojada. Y eso nunca ocurrió. Cuando alguien le preguntaba cómo estaba, Elena respondía: Estoy bien. No estaba bien. Pero había aprendido que el estoy bien era una respuesta más sencilla. La gente podía aceptarla. Podían asentir. Podían cambiar de tema. Y Elena no tenía que explicar nada. Con el paso de los meses, comenzó a descubrir algo peligroso. Cada vez hablaba menos de Clara. No porque la olvidara. Precisamente porque la recordaba demasiado. Dejó de mencionar su nombre en algunas conversaciones para no hacer sentir incómodos a los demás. Dejó de contar historias sobre ella. Dejó de enseñar fotografías. Y poco a poco, también dejó de hablar con Dios sobre ella. Al principio, Elena pensó que aquello era solo una pausa. Pero las pausas pueden convertirse en hábitos. Y los hábitos pueden convertirse en distancia. Un domingo, no fue a misa. El siguiente tampoco. Luego llegó una semana en la que ni siquiera pensó en entrar a una iglesia. Y cuando finalmente se dio cuenta, habían pasado meses. Pero había algo que todavía la conectaba con su antigua vida. El rosario. ¿Lo conservaba? No lo rezaba. Solo lo guardaba. A veces lo encontraba dentro de un cajón. Lo tocaba. Y volvía a cerrarlo. Era demasiado difícil sostenerlo durante mucho tiempo. Porque cada cuenta parecía llevar consigo una memoria. La voz de su madre. Las tardes de infancia. La primera vez que Elena aprendió una oración. Las manos de Clara cuando era niña. La noche en que Elena había rezado por ella. Y después. El hospital. El funeral. El silencio. Por eso el rosario terminó convirtiéndose en algo extraño. Era al mismo tiempo un recuerdo de su fe y un recuerdo de todo aquello que no había podido comprender. Y Elena no sabía qué hacer con esa contradicción. Durante años intentó resolverla sola. Ese fue uno de sus mayores errores. No porque una persona deba contar cada detalle de su vida, sino porque algunas cargas se vuelven más pesadas cuando creemos que debemos llevarlas sin ayuda. Elena no había perdido solamente a su hija. Había perdido también una parte del lenguaje con el que hablaba de Dios. Antes podía decir: Padre. Después comenzó a decir: Dios. La diferencia parecía pequeña. Pero para Elena no lo era. Padre implicaba cercanía. Confianza. Un lugar al que regresar. Dios podía significar distancia. Algo que estaba allí. Algo grande. Algo que ella respetaba. Pero que ya no sentía cerca. Y durante casi 20 años, Elena vivió en esa distancia. No dejó de creer completamente. Eso era precisamente lo más doloroso. Porque algunas personas se alejan de la fe convencidas de que ya no creen. Elena se había alejado mientras una pequeña parte de ella seguía esperando. Y esperar sin saber qué se espera puede ser agotador. Había momentos en los que, sin darse cuenta, Elena todavía hablaba con Dios. Cuando veía un amanecer. Cuando encontraba una fotografía antigua. Cuando escuchaba una canción que le recordaba a Clara. Cuando pasaba frente a una iglesia. No decía una oración. Solo pensaba: si estuvieras aquí. Y entonces se detenía. Porque no sabía si estaba hablando con Dios o solamente consigo misma. Eso era lo que la había mantenido lejos durante tanto tiempo. No el odio. No la indiferencia. Sino una pregunta que nunca había sabido formular correctamente. Hasta aquella mañana en Roma. Cuando escribió: He vuelto a intentarlo, pero no sé si todavía puedo llamarlo padre. Ahora,
Al mirar aquella frase desde la distancia, podía comprender algo que antes no había querido aceptar. El problema no era solamente que estuviera enojada con Dios. El problema era que había empezado a creer que su enojo la hacía indigna de acercarse a él. Como si para regresar primero tuviera que arreglar todas sus emociones. Como si tuviera que llegar limpia de dudas. Sin lágrimas. Sin preguntas. Sin reproches. Sin miedo. Y entonces apareció una idea todavía más profunda. Quizá Elena no necesitaba esperar a dejar de estar herida para volver a rezar. Quizá podía rezar precisamente desde la herida. Pero nadie se lo había dicho de una manera que pudiera comprender. No necesitaba fingir. No necesitaba decir: gracias por todo. Cuando dentro de ella todavía existía una pregunta. Podía decir: estoy enojada. Podía decir: no entiendo. Podía decir: ¿te extraño? Podía incluso decir: no sé si todavía creo como antes. Y quizá esa honestidad no era el final de la fe. Quizá era el comienzo de una fe más verdadera. Porque la fe no siempre empieza con respuestas. A veces empieza con la valentía de dejar de fingir. Eso era lo que Elena había hecho en aquella habitación. Por primera vez había dicho: estoy cansada de estar enojada contigo. Y después: estoy cansada de fingir que no te necesito. No había sido una oración bonita. Pero había sido verdadera. Y una oración verdadera puede ser más profunda que 100 palabras pronunciadas por costumbre. Mientras tanto, Leo XIV había comenzado a comprender que la historia de Elena no podía resolverse con una frase. No podía decirle simplemente: Dios te ama. Ella probablemente ya lo había escuchado. El problema era que ya no podía sentirlo. Y cuando una persona lleva 20 años viviendo con una herida, repetir una verdad no siempre basta. Primero hay que acompañarla hasta el lugar donde esa verdad pueda volver a respirar. Por eso Leo tomó una decisión. No quería llamar a Elena para darle un discurso. Quería escucharla. Quería preguntarle por Clara. Por Andrés. Por su madre. Por aquel rosario. Pero sobre todo quería hacerle una pregunta que quizá nadie le había hecho durante todos aquellos años. ¿Qué le dijiste a Dios el día que dejaste de volver? Porque tal vez allí estaba la parte de la historia que todavía faltaba. Y tal vez la respuesta de Elena demostraría que aquella mañana en Roma no había sido un intento fallido de regresar. Había sido el primer paso de algo que llevaba casi 20 años esperando. Pero había un problema. Elena no quería volver a una iglesia. No quería encontrarse con el Papa. No quería explicar su historia. Y cuando recibió la noticia de que alguien había encontrado su rosario, su primera reacción fue muy sencilla. No fue alegría. No fue sorpresa. Fue miedo. Elena miró el teléfono durante varios segundos. Y dijo: no. Después volvió a decirlo, esta vez más bajo: no quiero hablar de esto. Porque había cosas que una persona puede guardar durante tantos años que, cuando finalmente alguien toca esa puerta, abrirla da más miedo que permanecer encerrado. Y Elena todavía no sabía que, al otro lado de aquella puerta, nadie estaba esperando una explicación perfecta. Solo había alguien dispuesto a escuchar. Elena había dicho que no. No quería hablar. No quería regresar a la capilla. Y mucho menos quería sentarse delante de alguien para explicar por qué había pasado casi 20 años intentando mantener a Dios a una distancia que ella misma ya no sabía medir. Pero había una cosa que Elena no sabía. Leo XIV tampoco quería darle una respuesta fácil. Cuando recibió la noticia de que la mujer había rechazado el encuentro, el Papa no mostró decepción. Solo preguntó: ¿le dijeron por qué quería verla? No, Santidad. Leo guardó silencio. Después preguntó: ¿le dijeron porque yo quería escucharla? El colaborador dudó. Le dijimos que había encontrado su rosario. Leo miró la pequeña cruz que todavía estaba sobre la mesa. Eso no es suficiente. Y tenía razón. Porque si Elena llevaba tantos años creyendo que Dios no quería escucharla, una invitación formal podía parecerle simplemente otra obligación. Otro encuentro.
Otra conversación en la que alguien intentaría decirle cómo debía sentirse. Leo no quería eso. Quería que Elena entendiera algo antes de volver a hablar con ella. No tenía que defenderse. No tenía que justificar su dolor. No tenía que demostrar que todavía tenía fe. Podía llegar con sus preguntas. Incluso con su enojo. Incluso con sus dudas. Incluso con aquello que durante 20 años había considerado demasiado feo para decir en voz alta. Por eso Leo pidió que no insistieran. Déjenla tranquila, dijo. ¿Y el rosario? Leo tomó las cuentas entre sus dedos. Guárdenlo. ¿Hasta que ella vuelva? El Papa levantó la mirada. No. Hizo una pausa. Hasta que ella decida si quiere recuperarlo. La frase sorprendió al colaborador. Pero había una razón. Leo comprendía que incluso un gesto aparentemente bueno podía convertirse en presión. Si Elena sentía que alguien estaba intentando obligarla a regresar, quizá volvería a cerrar la puerta. La fe no podía ser tratada como una puerta que se empuja desde fuera. Algunas puertas solo pueden abrirse desde dentro. Mientras tanto, Elena seguía sentada en su habitación. El teléfono estaba sobre la mesa. La fotografía de Clara permanecía junto a él. Y el mensaje continuaba abierto. Habían encontrado su rosario. Querían devolvérselo. Nada más. Pero Elena sabía que no era nada más. Porque aquel rosario no era un objeto. Era una parte de su historia. Y ahora alguien había encontrado precisamente aquello que ella había intentado dejar atrás. Elena tomó la fotografía de Clara. No quiero volver, dijo. Después miró la imagen. No sé qué tendría que decir. El silencio respondió. Elena apretó los labios. ¿Qué quieres que diga? No estaba hablando con la fotografía. Tampoco estaba segura de estar hablando con Dios. Pero siguió. ¿Que ya no estoy enojada? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Todavía lo estoy. Esa fue la primera vez que Elena admitió aquello sin intentar corregirse. Todavía estaba enojada. Después de 20 años. Todavía. Y entonces recordó una conversación con Clara cuando era niña. Una tarde en que Clara había cometido una pequeña travesura y Elena la había encontrado escondida detrás de una puerta. La niña esperaba un castigo. Pero Elena se había agachado frente a ella. Ven aquí, le había dicho. Clara no quería acercarse. Estoy enojada contigo, había respondido Elena. La niña había comenzado a llorar. Y entonces Elena había añadido. Pero sigo siendo tu madre. El recuerdo golpeó a Elena con una fuerza inesperada. Se quedó quieta. Miró la fotografía. Y algo dentro de ella cambió. No porque hubiera encontrado una explicación para la muerte de Clara. No porque de repente entendiera los caminos de Dios. Sino porque recordó algo que había olvidado. El amor no desaparece simplemente porque existe enojo. Una madre puede estar herida y seguir siendo madre. Una hija puede estar decepcionada y seguir siendo hija. Entonces Elena pensó. ¿Y si con Dios también es posible? La pregunta la asustó. Porque implicaba que quizá había pasado 20 años huyendo de una conversación que todavía podía tener. Pero también apareció otra pregunta. Mucho más difícil. Si Dios seguía siendo padre. ¿Qué hacía ella con todo lo que todavía quería reclamarle? Elena se levantó. Caminó hasta la ventana. Afuera, Roma seguía con su ritmo. Personas caminando. Vehículos. Voces. Campanas. Una ciudad entera avanzando mientras ella permanecía detenida en una mañana que había ocurrido casi 2 décadas atrás. Entonces tomó una decisión. No aceptaría una reunión pública. No quería cámaras. No quería personas observando sus lágrimas. Pero podía volver a la capilla. Solo una vez. Para recoger su rosario. Eso era todo. El mensaje fue enviado. Leo lo recibió poco después. La respuesta era breve. Volveré mañana. Pero no quiero hablar delante de nadie. Leo respondió. Entonces no hablaremos delante de nadie.
Y ahí habría terminado todo, si no hubiera ocurrido algo inesperado. El colaborador que llevó la respuesta a Leo regresó unos minutos después. ¿Santidad? Leo levantó la mirada. Sí. Hay algo más. Le entregó una pequeña hoja. No era una carta nueva. Era una copia de una frase que Elena había escrito años atrás en el interior de un libro de oraciones. Leo la leyó. Si algún día vuelvo, no quiero que me pregunten por qué tardé tanto. El Papa permaneció en silencio. Aquella frase explicaba más que cualquier informe. Elena no necesitaba que alguien la interrogara. No necesitaba que le recordaran los años perdidos. No necesitaba que alguien calculara cuántos domingos había dejado pasar. Necesitaba saber si todavía había un lugar para ella. Leo dejó el papel sobre la mesa. Y entonces dijo algo que su colaborador no esperaba. Eso es exactamente lo que debemos evitar. ¿Preguntarle por qué se fue? Sí. Leo miró hacia la pequeña cruz. A veces preguntamos demasiado rápido por qué alguien se fue, cuando deberíamos preguntar primero qué le hizo tan difícil quedarse. Aquella frase contenía el verdadero conflicto. No se trataba solamente de Elena. Se trataba de cómo una comunidad recibe a alguien que regresa. Porque es fácil decir. Las puertas están abiertas. Pero otra cosa es asegurarse de que la persona que entra no se encuentre con miradas que le recuerden cuánto tiempo estuvo fuera. Es fácil decir. Dios perdona. Pero otra cosa es acompañar a alguien que todavía no sabe cómo perdonarse. Es fácil decir. Vuelve. Pero otra cosa es caminar junto a quien tiene miedo de volver. Leo comprendía que una puerta puede estar físicamente abierta, y sin embargo, sentirse cerrada. Una mirada puede cerrarla. Una palabra puede cerrarla. Una pregunta mal formulada puede cerrarla. Un juicio puede cerrarla. Incluso una buena intención puede cerrarla si se convierte en presión. Y por eso el Papa decidió que al día siguiente no llevaría ningún discurso preparado. No hablaría de doctrina. No explicaría el sufrimiento. No intentaría convencer a Elena de nada. Solo quería escuchar. Pero había una pregunta que todavía no podía evitar. No porque quisiera hacerla inmediatamente. Sino porque sabía que, tarde o temprano, tendría que aparecer. La pregunta era sencilla. ¿Qué ocurrió aquel día en que decidiste que Dios ya no podía ser tu padre? No sabía si Elena estaría preparada para responder. Y quizá tampoco él estaba preparado para escuchar la respuesta. Porque algunas respuestas no destruyen una idea. Destruyen una versión entera de nuestra memoria. Y al día siguiente, cuando Elena regresara a aquella capilla, llevaría consigo algo que Leo todavía no conocía. Una carta que había guardado durante 19 años. Una carta que nunca había entregado. Y dentro de ella estaba escrita la última conversación que había tenido con Clara. Al día siguiente, Elena regresó a la capilla. Llegó temprano. Mucho antes de la hora acordada. Quizá porque no quería encontrarse con demasiada gente. Quizá porque necesitaba unos minutos para decidir si realmente quería entrar. Se quedó frente a la puerta. Miró el interior. Y durante unos segundos no hizo nada. Había estado allí el día anterior. Había dejado allí el rosario. Había escrito aquella frase. Y ahora iba a regresar para recuperarlo. Solo eso. Al menos eso intentaba repetirse. ¿Entró? La capilla estaba casi vacía. Una persona encendía algunas velas al fondo. Elena caminó lentamente hasta el último banco. Y allí lo vio. El rosario estaba sobre una pequeña mesa. Al lado había una silla vacía. Elena se detuvo. No lo tomó inmediatamente. Extendió la mano. La retiró. Volvió a mirar la cruz. Entonces escuchó unos pasos. No eran muchos. No había funcionarios. No había cámaras. No había un grupo esperando. Solo una persona entró desde el otro extremo de la capilla. Era Leo XIV. Elena bajó la mirada. El Papa no se acercó inmediatamente. Se detuvo a cierta distancia. Buenos días, Elena. Ella levantó los ojos.
¿Sabe mi nombre? Ahora sí. Elena miró el rosario. Yo no quería que esto se convirtiera en algo importante. Leo respondió tranquilamente. Entonces no lo convertiremos en algo importante. Ella frunció ligeramente el ceño. ¿No? No. Señaló la silla. Podemos sentarnos. Elena permaneció de pie unos segundos más. Finalmente se sentó. Leo ocupó la otra silla. Entre ambos quedó el rosario. Nadie habló. Y aquel silencio duró más de lo que Elena esperaba. Pero había algo diferente. Nadie intentaba llenarlo. Nadie le preguntaba qué había sucedido. Nadie le pedía que explicara la frase. Por primera vez en mucho tiempo, Elena no sintió que tenía que defender su tristeza. Entonces Leo dijo: «Puedes llevarte el rosario cuando quieras». Elena lo miró. ¿Eso es todo? Eso es todo. Ella casi sonrió. He venido desde muy lejos para recuperar algo que dejé ayer. A veces necesitamos viajar muy lejos para recoger algo que dejamos dentro de nosotros hace mucho tiempo. Elena volvió a mirar la cruz. No quería venir. Lo sé. ¿Cómo lo sabe? Porque regresar no siempre significa querer regresar. Aquella frase la hizo levantar la cabeza. Leo no continuó. Y entonces Elena entendió que él no estaba intentando conducir la conversación. Estaba esperando. Ella respiró profundamente. Mi hija murió hace 19 años. Leo no respondió inmediatamente. Se llamaba Clara. La voz de Elena cambió al pronunciar el nombre. Como si decirlo después de tanto tiempo delante de otra persona hubiera abierto una habitación cerrada. Tenía 32 años. Elena miró sus manos. Yo había rezado por ella. Pausa. Muchísimo. Leo asintió. Y murió. Silencio. Entonces dejé de rezar. Leo no dijo que debía tener fe. No dijo que Clara estaba en un lugar mejor. No dijo que todo sucede por una razón. Solo preguntó: ¿qué le dijiste a Dios? Elena cerró los ojos. Y durante unos segundos pareció arrepentirse de haber venido. No puedo repetirlo. No tienes que hacerlo. Fui cruel. Estabas herida. No. Fui cruel. Leo la miró. Puedes haber estado herida y haber dicho cosas desde esa herida. Elena tragó saliva. Le dije que no quería volver a hablar con él. Por primera vez, sus ojos se llenaron de lágrimas. Le dije que si iba a llevarse a mi hija después de todo lo que le había pedido, entonces no quería volver a pedirle nada. Leo permaneció en silencio. Elena continuó. Y después me sentí culpable. Una lágrima cayó sobre su mano. Pensé que una persona que ama a Dios no debería hablarle así. Leo respondió. Una persona herida puede hablar con Dios de maneras que una persona tranquila nunca necesitaría. Elena negó con la cabeza. Pero yo lo abandoné. Leo miró el rosario. ¿Estás segura? Elena lo miró. ¿Qué quiere decir? ¿De verdad dejaste de hablar con Dios? Ella no respondió. Leo esperó. Quizá no, dijo finalmente. ¿Qué hacías entonces? Elena miró hacia la ventana. Le hablaba sin palabras. Leo no dijo nada. Cuando veía una fotografía de Clara, pensaba en Dios. Pausa. Cuando pasaba frente a una iglesia, pensaba en Dios. Otra pausa. Cuando estaba sola por la noche, a veces decía su nombre. Elena se quedó callada. Pero nunca lo llamaba padre. Y allí estaba. La verdadera herida. No había perdido completamente la fe. Había perdido la confianza suficiente para acercarse. Leo tomó lentamente el rosario. No para quedárselo. Solo para observarlo. ¿Sabes qué es lo primero que me llamó la atención cuando lo encontré? Elena negó con la cabeza. No fue la nota. Ella lo miró sorprendida. ¿No? Fue el estado del rosario. Leo pasó el pulgar sobre una de las cuentas. Está muy gastado. Elena miró las cuentas.
Era de mi madre. ¿Lo rezabas con ella? Sí. ¿Durante cuánto tiempo? Elena sonrió débilmente. Toda mi infancia. Leo dejó el rosario sobre la mesa. Entonces no lo abandonaste todo. Elena volvió a mirarlo. ¿Qué? ¿Conservaste esto? Ella negó lentamente. Lo guardé en un cajón. Durante 19 años. Sí. Y aún así lo trajiste hasta Roma. Elena permaneció inmóvil. Había algo en aquella observación que le incomodaba. Porque era cierto. Ella había viajado con aquel rosario. Lo había llevado dentro de su bolso. Había cruzado una enorme distancia con algo que, según ella misma, ya no significaba nada. No sé por qué lo traje, susurró. Leo respondió. Quizá una parte de ti sí lo sabe. Elena no quiso contestar. Entonces recordó la carta. La carta que llevaba dentro de su bolso. La había escrito hacía 19 años. Después del funeral de Clara. Nunca la entregó. Nunca se la enseñó a nadie. Ni siquiera sabía por qué la había conservado. Elena abrió el bolso. Sacó un sobre viejo. El papel estaba amarillento. Los bordes habían comenzado a desgastarse. Leo lo miró. ¿Qué es? Una carta. ¿Para quién? Elena sostuvo el sobre entre ambas manos. Para Dios. Y entonces la historia cambió. Porque la nota que Leo había encontrado en el rosario decía: no sé si todavía puedo llamarlo padre. Pero aquella no era la primera vez que Elena había intentado hablar con Dios. 19 años antes, después de perder a Clara, había escrito aquella carta. Y en la última página había dejado una frase que nunca se atrevió a leer en voz alta. Elena miró el sobre. Nunca la terminé. Leo preguntó. ¿Quieres leerla? No. Pausa. ¿Quieres que la lea yo? Elena levantó la mirada. Tampoco. Leo asintió. Entonces no la leas. Ella pareció sorprendida. ¿No quieres saber qué dice? Quiero saberlo si algún día quieres contármelo. Elena bajó los ojos. Y entonces ocurrió algo que ninguno de los dos esperaba. El sobre se abrió. No porque Elena lo hubiera planeado. El papel simplemente se había despegado con los años. Una hoja cayó sobre la mesa. Elena intentó recogerla. Pero antes de hacerlo, sus ojos encontraron una frase. Y se quedó completamente inmóvil. Leo no miró el papel. ¿Qué pasa? Elena no respondió. Su mano temblaba. Esa frase. Sí. Ella levantó lentamente la hoja. Y leyó en voz baja. No te pido que me devuelvas a mi hija. Solo te pido que no permitas que su muerte me quite también a ti. Elena dejó de respirar por un instante. Porque no recordaba haber escrito eso. O quizás sí. Pero durante 19 años había intentado olvidarlo. Leo permaneció en silencio. Elena volvió a leer la frase. Y después empezó a llorar. No era el llanto contenido de los últimos días. Era diferente. Era el llanto de alguien que acababa de encontrarse con una versión de sí misma que había olvidado. Yo escribí esto, dijo. Leo asintió. Sí. Yo quería que Dios se fuera. Pausa. Pero también le pedí que no se fuera. Y entonces comprendió algo. Durante 19 años había contado su historia de una sola manera. Yo abandoné a Dios. Pero la carta decía otra cosa. Ella había estado furiosa. Había querido alejarse. Había dejado de ir. Había cerrado muchas puertas. Pero, en medio de todo eso, había dejado una pequeña puerta abierta. Una sola. Lo suficiente para escribir. No permitas que su muerte me quite también a ti. Elena cubrió su rostro con las manos. Leo no la tocó. No la apresuró. Solo permaneció allí. Porque quizá aquel era el momento en que la historia finalmente estaba llegando al lugar que la nota había ocultado. Elena no había regresado a Roma para despedirse de Dios.
Había regresado porque una parte de ella todavía quería comprobar si él había seguido esperando. Pero entonces Leo vio algo más. Al final de la carta había una fecha. 19 años atrás. Y debajo de la fecha había una segunda frase. Una frase que Elena había tachado tantas veces que casi no podía leerse. Leo la observó. Elena. Ella levantó la mirada. ¿Qué? Leo señaló la última línea. ¿Qué dice ahí? Elena acercó el papel. Su rostro cambió. Porque aquella frase no hablaba de Clara. No hablaba de la muerte. No hablaba del dolor. Hablaba de una promesa. Una promesa que Elena había hecho en aquella noche y que, durante 19 años, había olvidado por completo. Y ahora que finalmente la recordaba, entendía por qué había llevado aquel rosario hasta Roma. No había sido casualidad. Había algo que todavía tenía que cumplir. Elena sostuvo la hoja con ambas manos. No podía dejar de mirar aquella última línea. La tinta se había desvanecido. Algunas palabras estaban casi borradas. Y una parte de la frase había sido tachada con tanta fuerza que el papel estaba ligeramente marcado. Pero todavía podía leerse. Leo no insistió. No tienes que explicármelo. Elena negó lentamente con la cabeza. No. Respiró profundamente. Creo que sí. Porque durante 19 años había evitado precisamente aquello. No la muerte de Clara. No el funeral. No las fotografías. No siquiera su enojo con Dios. Había evitado recordar lo que había prometido aquella noche. Elena volvió a acercar la hoja. Y comenzó a leer. Si algún día consigo volver a entrar en una iglesia. Se detuvo. Cerró los ojos. La memoria regresó. La noche del funeral. La casa llena de flores. Las voces de familiares hablando en voz baja. Una habitación que todavía conservaba algunas cosas de Clara. Y Elena sentada sola después de que todos se hubieran marchado. Había tomado un papel. No sabía por qué. Y había escrito. Si algún día consigo volver a entrar en una iglesia. Su voz se quebró. Leo esperó. Elena continuó. Llevaré conmigo el rosario de mi madre. Silencio. Leo miró el rosario. Elena también. Y de pronto todo adquirió un significado diferente. No había elegido aquel rosario al azar. No lo había llevado a Roma simplemente porque quería recordar a su madre. Había cumplido una promesa que llevaba casi 20 años enterrada en su propia memoria. Había entrado en una iglesia. Había llevado el rosario. Y había hablado con Dios. Aunque solo hubiera sido para decir. No sé si todavía puedo llamarte padre. Elena empezó a llorar otra vez. Lo olvidé. Leo preguntó suavemente. ¿Qué cosa? Que yo había prometido volver. El Papa permaneció en silencio. Elena miró la carta. Durante todos estos años pensé que había dejado de creer. Pero negó con la cabeza. Quizás simplemente olvidé que una parte de mí todavía estaba esperando. Leo tomó el rosario y lo colocó delante de ella. Quizá no olvidaste la promesa. Elena levantó los ojos. ¿Entonces qué hice? Quizá necesitaste 19 años para estar preparada para cumplirla. Elena permaneció inmóvil. No sabía si aquello era exactamente cierto. Pero por primera vez, la idea no le parecía imposible. Porque ahora podía mirar hacia atrás y descubrir pequeñas cosas que había ignorado. El rosario siempre había permanecido en su casa. Nunca lo tiró. Nunca lo regaló. Nunca permitió que alguien lo guardara lejos. Cuando viajaba, algunas veces lo llevaba consigo. Cuando estaba enferma, lo dejaba junto a la cama. Cuando la tristeza era demasiado fuerte, lo tocaba. Pero nunca rezaba. Había confundido no rezar con haber dejado de creer. Y quizá no era lo mismo. Leo preguntó. ¿Sabes por qué escribiste aquella promesa? Elena miró la carta. Porque tenía miedo. ¿De qué? De olvidarme de Clara. Leo esperó. Pensaba que si volvía a Dios, quizá tendría que aceptar que ella se había ido.
La frase quedó suspendida entre los dos. Y allí estaba una de las heridas más profundas. Elena había construido una falsa elección. Como si solo pudiera conservar el amor por su hija permaneciendo enojada con Dios. Como si perdonar significara olvidar. Como si volver a rezar significara aceptar que la pérdida ya no dolía. Como si recuperar la fe fuera una traición a Clara. Pero ahora podía comenzar a ver otra posibilidad. Podía amar a su hija. Podía seguir extrañándola. Podía llorar. Podía incluso seguir teniendo preguntas. Y aún así podía volver a Dios. No tenía que elegir. Elena se llevó una mano al pecho. Nunca entendí eso. Leo respondió. Muchas personas no lo entienden. Yo pensé que si dejaba de estar enojada, significaba que ya no me importaba. No. Leo negó suavemente. A veces sanar no significa amar menos a quien perdimos. Significa aprender a llevar ese amor sin permitir que la pérdida destruya todo lo que queda. Elena bajó la mirada. Aquella frase no explicaba la muerte de Clara. Y precisamente por eso pudo recibirla. No era una explicación. Era compañía. Durante 19 años, Elena había pedido una respuesta. Ahora estaba descubriendo que quizá necesitaba primero otra cosa. Un lugar donde poder llorar sin tener que defenderse. Un lugar donde pudiera decir: estoy enojada. Y seguir siendo bienvenida. Un lugar donde pudiera decir: no entiendo. Y no ser obligada a fingir que entendía. Un lugar donde pudiera decir: todavía extraño a mi hija. Y nadie le pidiera que dejara de hacerlo. Elena volvió a mirar el rosario. ¿Puedo? Leo empujó lentamente el rosario hacia ella. Elena lo tomó. Sus dedos reconocieron inmediatamente el peso de las cuentas. Habían pasado casi 20 años. Pero el tacto era el mismo. Lo sostuvo durante unos segundos. Después hizo algo que no había hecho desde la muerte de Clara. Besó la cruz. No dijo una oración. No recitó un Ave María. No intentó recuperar 20 años en un minuto. Solo sostuvo la cruz contra sus labios. Y susurró: todavía estoy aquí. Leo bajó la mirada. Elena cerró los ojos. No sé cómo volver. Pausa. Pero estoy aquí. Aquella frase era pequeña. Pero quizá algunas grandes decisiones comienzan así. No con una certeza. Con una presencia. No con una respuesta. Con un paso. Elena guardó la carta. Pero antes de colocarla nuevamente dentro de su bolso, Leo observó que había algo escrito en la parte posterior. Una fecha. Y debajo, una frase distinta. Elena la había escrito muchos años después. No recordaba exactamente cuándo. Leo preguntó: ¿puedo verla? Elena dudó. Finalmente giró el papel. Había una sola línea. Si alguna vez vuelvo, quiero que alguien me recuerde que no estoy regresando porque dejé de amar a Clara. Elena cerró los ojos. Ahora entendía por qué aquella frase le había dolido tanto. No estaba regresando para olvidar. Estaba regresando porque finalmente había comprendido que podía llevar a Clara consigo. Leo no intentó convertir aquel momento en una escena grandiosa. Solo dijo: entonces no tienes que dejarla atrás. Elena miró al Papa. ¿Y si vuelvo a enojarme? Probablemente ocurrirá. Ella abrió los ojos con sorpresa. Leo sonrió ligeramente. La fe no convierte el corazón humano en una máquina que nunca vuelve a sufrir. Elena dejó escapar una pequeña risa entre lágrimas. Era la primera vez que sonreía desde que había entrado. Leo continuó: lo importante es que esta vez no confundas tu dolor con una razón para desaparecer. Elena miró la cruz. Y entonces hizo una pregunta que había evitado durante casi 20 años. ¿Cree que Dios todavía me estaba esperando? Leo no respondió inmediatamente. Porque sabía que una frase demasiado rápida podía sonar como una respuesta preparada. Finalmente dijo: Elena, tú viajaste hasta Roma con un rosario que habías guardado durante 19 años. Ella lo miró. Y cuando no encontraste palabras, escribiste.
Pausa. Después de todo ese tiempo, entraste en una iglesia. Leo señaló la pequeña cruz. Yo no sé medir la paciencia de Dios. Miró a Elena. Pero sí sé que tu historia demuestra que la puerta nunca estuvo tan cerrada como tú creías. Elena volvió a llorar. Pero esta vez no intentó esconder las lágrimas. Y quizá ese fue el verdadero giro de aquella historia. El milagro no consistía en que Clara regresara. No consistía en borrar el pasado. No consistía en ofrecerle a Elena una explicación que nadie podía darle. El milagro era mucho más humilde. Una mujer que llevaba 19 años diciendo: ya no puedo volver. Acababa de descubrir que, en realidad, nunca había dejado completamente de buscar el camino. Pero todavía quedaba algo. Porque Leo había encontrado una nota. Había escuchado una historia. Había visto una promesa. Pero no había preguntado por una cosa. La última página de la carta. La página que Elena había arrancado. Y cuando Leo preguntó dónde estaba, Elena se quedó completamente quieta. La quemé. ¿Por qué? Elena apretó el rosario. Porque allí estaba escrito lo que realmente le reprochaba a Dios. Leo no insistió. Pero Elena lo miró. Y después de unos segundos dijo: no. Negó lentamente. No la quemé. Pausa. La escondí. Leo esperó. Elena miró hacia su bolso. Y todavía sé dónde está. Entonces comprendió que, para regresar de verdad, tendría que hacer algo mucho más difícil que entrar nuevamente en una iglesia. Tendría que volver a leer aquello que llevaba 19 años intentando olvidar. Y esa última página contenía una pregunta que podía cambiar por completo la historia de Elena. Una pregunta que no era: ¿por qué dejaste morir a mi hija? Era mucho más dolorosa. ¿Por qué me dejaste sobrevivir? Elena no se movió. Durante varios segundos, pareció que incluso había dejado de respirar. La pregunta había salido de su propia boca, pero ahora sonaba como si alguien más la hubiera pronunciado. ¿Por qué me dejaste sobrevivir? Leo no respondió. Y quizá fue precisamente eso lo que Elena necesitaba. Durante 19 años había esperado que alguien le explicara aquella pregunta. Pero algunas preguntas no necesitan una respuesta inmediata. Necesitan primero ser escuchadas. Elena abrió lentamente su bolso. Sacó una pequeña llave. Leo la observó. ¿Dónde está? En mi apartamento. ¿La carta? Elena asintió. Está dentro de una caja. ¿Quieres ir a buscarla? Ella cerró los dedos alrededor de la llave. No sé. Leo no insistió. Entonces no tienes que hacerlo hoy. Elena lo miró. ¿Y si nunca lo hago? Entonces tampoco voy a obligarte. Ella guardó silencio. Era extraño. Había esperado que alguien le dijera qué debía hacer. Durante muchos años había pensado que la fe consistía en saber exactamente qué hacer. Rezar. Perdonar. Volver. Confiar. Aceptar. Pero ahora estaba descubriendo algo diferente. Tal vez también existía una fe que podía comenzar diciendo: no sé. Elena miró nuevamente el rosario. Cuando Clara murió, yo quería morir con ella. Leo permaneció inmóvil. Aquella era la primera vez que Elena decía aquello delante de alguien. No hice nada, continuó. Nunca intenté hacerme daño. Pero había noches en las que deseaba no despertar. Leo bajó ligeramente la mirada. No intentó transformar aquella confesión en una lección. Elena continuó. Y entonces me sentía culpable por seguir viva. Sus dedos apretaron las cuentas del rosario. Había gente que me decía que tenía que ser fuerte. Hizo una pausa. Pero yo no quería ser fuerte. Miró a Leo. Quería que mi hija estuviera viva. Y aquella frase contenía todo. No había argumento teológico capaz de reemplazarla. No había explicación suficientemente grande. Elena no necesitaba que alguien le demostrara que la vida tenía sentido. Necesitaba reconocer que había sobrevivido a algo que no sabía cómo soportar. Leo habló finalmente.
Quizá durante mucho tiempo confundiste sobrevivir con traicionar a Clara. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. Sí. Una sola palabra. Pero parecía pesar 20 años. Sentía que si yo seguía viviendo, era porque no la amaba lo suficiente. Leo negó lentamente. El amor no se mide por cuánto sufrimos después de perder a alguien. Elena cerró los ojos. Entonces, ¿por qué sigo sintiéndome culpable? Leo respondió con suavidad. Porque el corazón no siempre aprende al mismo ritmo que la razón. Elena respiró profundamente. Y entonces hizo algo inesperado. Tomó una de las cuentas del rosario. Mi madre me enseñó a rezar con esto. ¿Cuántos años tenías? 6. ¿Y qué te enseñó? Elena sonrió débilmente. Me enseñó que cuando no sabía qué decir, podía simplemente repetir el Ave María. Miró la cruz. Pero después de que Clara murió, incluso esas palabras me parecían vacías. Leo preguntó. ¿Y ahora? Elena pensó. Ahora tampoco sé qué decir. Leo sonrió ligeramente. Entonces quizá no necesites decir mucho. Elena lo miró. ¿Qué significa eso? Que puedes comenzar con una sola frase. ¿Cuál? Leo señaló el rosario. La que ya dijiste. Elena esperó. Todavía estoy aquí. Las lágrimas volvieron a aparecer. Porque aquella frase había adquirido un significado diferente. Durante años había sonado como una acusación. Todavía estoy aquí, ¿y por qué? Ahora podía convertirse en otra cosa. Todavía estoy aquí. No como una culpa, sino como una realidad. Una vida que todavía existía. Una historia que todavía podía continuar. Una madre que todavía podía amar a su hija. Una mujer que todavía podía rezar. Una persona que todavía podía volver. Elena miró hacia la puerta de la capilla. Por primera vez no parecía una salida. Parecía una entrada. Pero todavía quedaba una pregunta. ¿Leo? Sí. ¿Y si Dios no me estaba esperando? Leo la miró directamente. Entonces tendrás que preguntárselo tú misma. Elena frunció el ceño. ¿Cómo? Como lo hiciste hace 19 años. Estaba enojada. Entonces háblale desde ahí. No sé rezar así. Si sabes. Leo señaló el papel. Lo hiciste en aquella carta. Elena bajó la mirada. Y entonces comprendió algo. Había pasado casi 20 años buscando la oración correcta. La frase correcta. La actitud correcta. El momento correcto. Y quizá nunca había necesitado nada de eso. Solo necesitaba dejar de esconderse. Elena guardó el rosario en sus manos. Después se puso de pie. Leo también. Quiero ir por la carta. El Papa asintió. Entonces ve. Elena dio unos pasos. Se detuvo. ¿Usted viene conmigo? Leo negó suavemente. No. Ella pareció sorprendida. ¿Por qué? Porque esa carta es tuya. Pausa. Y algunas puertas necesitan ser abiertas por la persona que las cerró. Elena lo miró durante unos segundos. Luego sonrió. Una sonrisa pequeña. ¿Cansada? Pero verdadera. Gracias. No me des las gracias todavía. Elena levantó una ceja. Leo señaló el rosario. Primero tienes que decidir qué vas a hacer con eso. Elena miró las cuentas. Voy a rezar. Leo no dijo nada. Una oración. Pausa. No más. Una es suficiente para empezar. Elena se sentó nuevamente. Leo se apartó. Y por primera vez en 19 años, Elena comenzó a rezar. No fue una oración perfecta. No consiguió terminar todas las palabras. Se detuvo varias veces. Lloró. Se quedó en silencio. Pero continuó. Una cuenta. Después otra. Hasta que finalmente llegó a la cruz. La sostuvo entre sus dedos. Y dijo. Padre.
La palabra salió casi sin voz. Elena se quedó inmóvil. Como si no pudiera creer que acababa de pronunciarla. Después cerró los ojos. No sé si todavía puedo llamarte así. Una lágrima recorrió su rostro. Pero estoy aquí. Y esa vez no pidió una explicación. No pidió que Clara volviera. No pidió que el pasado cambiara. No pidió que desapareciera el dolor. Solo repitió. Estoy aquí. Cuando terminó, se quedó sentada unos minutos. Y después salió. No parecía una mujer completamente curada. No lo estaba. Seguía teniendo preguntas. Seguía extrañando a Clara. Seguía sin comprender muchas cosas. Pero algo había cambiado. Había dejado de huir. Y quizá ese era el primer milagro. No que el dolor desapareciera. Sino que el dolor ya no tuviera que decidir hacia dónde caminaría el resto de su vida. Horas después, Elena regresó a su apartamento. Abrió un cajón. Sacó una caja vieja. Dentro encontró fotografías. Una medalla. Una cinta. Y finalmente, un sobre. La última página. La que había escondido durante 19 años. Elena sostuvo el sobre. Esta vez no lo volvió a guardar. Lo abrió. Leyó. Y su rostro cambió. Porque aquella última página contenía algo que nadie había escuchado. Ni siquiera Leo. No era solamente una acusación. No era solamente una pregunta. Era una confesión. Y después de leerla, Elena comprendió que había interpretado toda su historia de una manera equivocada. Durante 19 años había pensado que Dios le había quitado a Clara. Pero aquellas palabras revelaban algo mucho más profundo. Elena no estaba solamente enojada porque Clara había muerto. Estaba enojada porque, después de perder a Clara, Dios todavía le estaba pidiendo que siguiera viviendo. Y ahora tenía que decidir si podía aceptar ese regalo sin sentir que estaba traicionando a su hija. Elena permaneció sentada durante varios minutos. La última página seguía entre sus manos. La había leído una vez. Después otra. Y una tercera. No porque las palabras fueran difíciles de entender. Sino porque durante 19 años había construido toda una historia alrededor de ellas. Y ahora la historia comenzaba a cambiar. La carta decía: Señor, si me has dejado aquí, no sé qué quieres de mí. Elena cerró los ojos. Después continuó leyendo. No sé cómo vivir sin Clara. Otra pausa. Y tengo miedo de que aprender a vivir sea una forma de olvidarla. Elena dejó caer lentamente la hoja sobre la mesa. Ese había sido su miedo. El verdadero. No que Dios la hubiera abandonado. No solamente que Dios hubiera permitido la muerte de Clara. Había tenido miedo de algo todavía más íntimo. Había tenido miedo de continuar. Porque continuar significaba levantarse al día siguiente. Preparar café. Comprar comida. Responder llamadas. Sonreír alguna vez. Reírse de algo. Volver a sentir alegría. Y Elena había llegado a creer que cada momento de felicidad después de la muerte de Clara era una pequeña traición, como si el dolor fuera la última forma de demostrar amor. Si dejaba de sufrir, pensaba, quizás significaría que Clara ya no importaba tanto. Por eso conservó el dolor. Lo alimentó. Lo protegió. Lo convirtió en una habitación interior donde podía seguir viviendo junto a su hija. Pero aquella habitación también se convirtió en una prisión. Elena volvió a leer la última línea. Si seguir viviendo es lo que me estás pidiendo, enséñame cómo hacerlo sin dejarla atrás. Elena se llevó una mano a la boca. Y comenzó a llorar. No había escrito aquello para pedir una explicación. Había escrito una petición. Una petición que había olvidado. Y de repente recordó algo más. La noche en que escribió la carta, había colocado el rosario de su madre encima del papel. Lo había dejado allí hasta quedarse dormida. A la mañana siguiente, lo guardó. Después cerró la caja. Y durante 19 años no volvió a abrirla. Elena miró el rosario que ahora tenía en sus manos. Entonces comprendió por qué había llevado aquel objeto hasta Roma.
No había sido una casualidad. Había sido una parte de ella intentando regresar a una conversación que nunca había terminado. Elena se levantó. Caminó hasta la ventana. Roma estaba llena de movimiento. Personas entrando y saliendo. ¿Turistas? Trabajadores. Familias. Ancianos caminando lentamente. La ciudad continuaba. Y por primera vez Elena no sintió que continuar fuera una ofensa contra Clara. Tal vez continuar era precisamente la manera de llevarla consigo. No dejarla atrás. Sino llevar su memoria hacia adelante. Elena habló en voz baja. Clara, todavía te quiero. Se detuvo. Y creo que puedo seguir viviendo. Le costó pronunciar la última frase. Pero la pronunció. Después añadió. No porque te quiera menos. Una lágrima cayó sobre la fotografía. Sino porque te quiero demasiado como para convertir tu muerte en el final de mi vida. Elena se quedó quieta. No sabía de dónde habían salido aquellas palabras. Pero eran verdaderas. Y quizá algunas verdades necesitan 20 años para encontrar una voz. Aquella tarde, Elena volvió a la capilla. Esta vez no había quedado con Leo. No buscaba una conversación. Solo quería sentarse. Entró. Caminó hasta el último banco. Y se sentó. Sacó el rosario. Lo sostuvo entre sus manos. Después tomó la carta. No la abrió. No hacía falta. Ya sabía lo que decía. La colocó sobre sus rodillas. Y comenzó a rezar. Esta vez no intentó terminar todo el rosario. No necesitaba hacerlo. Solo dijo. Vale. Silencio. Gracias por haberme dejado llegar hasta aquí. La frase la sorprendió. Durante años había preguntado. ¿Por qué me dejaste sobrevivir? Ahora la pregunta comenzaba a transformarse. No tenía todas las respuestas. Pero podía decir. Gracias por haberme dejado llegar hasta aquí. Y entonces entendió algo más. Quizá sobrevivir nunca había sido un castigo. Quizá tampoco era una obligación de olvidar. Era simplemente una oportunidad. Una oportunidad que Elena había pasado casi 20 años sin saber cómo recibir. Pero ahora podía comenzar. No necesitaba convertirse en otra persona. No necesitaba olvidar su tristeza. No necesitaba fingir que la muerte de Clara tenía una explicación sencilla. Podía seguir extrañándola. Podía seguir llorando. Podía incluso tener días malos. Pero ya no tenía que caminar sola dentro de ellos. Y quizá esa era la diferencia entre cargar una cruz y convertirla en una prisión. La cruz puede acompañarnos. La prisión nos convence de que no existe salida. Elena había vivido demasiado tiempo creyendo que no había salida. Pero ahora había encontrado una puerta. No una puerta espectacular. No una señal extraordinaria. Solo una pequeña decisión. Volver a llamar a Dios, Padre. Y eso bastaba para empezar. Al día siguiente, Elena volvió a encontrarse con Leo. Esta vez fue ella quien buscó la conversación. Leí la última página. Leo no preguntó qué decía. ¿Y? Elena sonrió ligeramente. Creo que estaba equivocada. ¿Sobre qué? Ella miró el rosario. Pensé que Dios me había dejado sobrevivir para castigarme. Leo permaneció en silencio. Ahora creo que quizá me dejó sobrevivir porque todavía había algo que vivir. No era una afirmación absoluta. Era una posibilidad. Y para Elena, después de 19 años, una posibilidad ya era enorme. Leo preguntó. ¿Qué quieres hacer ahora? Elena pensó durante unos segundos. No quiero hacer algo grande. Está bien. Quiero volver el próximo domingo. Leo sonrió. Entonces vuelve el próximo domingo. Elena negó con la cabeza. No. Leo la miró. ¿No? Quiero volver el próximo domingo y sentarme en el último banco. Leo sonrió. También está bien. Elena sostuvo el rosario. Y quiero llevar esto. Eso también está bien. Entonces Elena dijo algo más.
Pero no quiero que nadie me mire como si hubiera regresado después de 20 años. Leo comprendió. Entonces siéntate donde quieras. Elena sonrió. Era una respuesta sencilla. Pero quizá era exactamente lo que necesitaba. No quería convertirse en una historia de regreso. No quería que su vida fuera resumida en... Finalmente volvió. Quería simplemente volver. Un domingo. Después otro. Una oración. Después otra. Una cuenta del rosario. Después otra. Porque regresar a Dios no siempre ocurre en un momento dramático. A veces ocurre lentamente. Casi imperceptiblemente. Como una puerta que se abre un poco. Como una vela que vuelve a encenderse. Como una persona que, después de años de silencio, vuelve a decir una palabra que pensó que había perdido para siempre. Padre. Y mientras Elena se preparaba para salir, Leo tomó la pequeña nota que había encontrado días antes. La que decía: he vuelto a intentarlo, pero no sé si todavía puedo llamarlo padre. Se la entregó. Elena la tomó. La miró. Después la dobló cuidadosamente. ¿Qué voy a hacer con esto? Leo respondió. Guárdala. ¿Por qué? Para que algún día puedas recordar que hubo un momento en que pensaste que no podías volver. Elena sonrió. ¿Y si vuelvo a pensar lo mismo? Leo respondió. Entonces vuelve a leerla. Elena guardó el papel junto a la carta. Y antes de marcharse, volvió la mirada hacia la pequeña capilla. No dijo nada. Pero esta vez no parecía estar despidiéndose. Parecía estar regresando. Y quizá allí estaba la verdadera respuesta a la pregunta que había llevado hasta Roma. ¿Por qué me dejaste sobrevivir? No porque Elena tuviera que sufrir eternamente. No porque tuviera que olvidar a Clara. No porque Dios le debiera una explicación. Sino porque su historia todavía no había terminado. Y algunas veces, la misericordia de Dios no llega cambiando el pasado. Llega dándonos fuerza para vivir el día que todavía tenemos delante. Pero Elena aún no sabía que aquella decisión aparentemente pequeña tendría una consecuencia inesperada. Porque el domingo siguiente, cuando volvió a sentarse en el último banco con el rosario entre las manos, encontró algo sobre el asiento. No era una carta. No era una fotografía. Era un pequeño sobre sin nombre. Y dentro había una frase escrita por alguien que no conocía. Una frase que parecía responder directamente a la oración que Elena había hecho 19 años atrás. No tienes que dejar a quien amas para volver a aquel que te ama. Elena volvió a la capilla el domingo siguiente. Esta vez no llegó temprano para evitar a la gente. Tampoco llegó tarde para pasar desapercibida. Simplemente llegó. Entró lentamente, con el rosario de su madre entre las manos. Y caminó hasta el último banco. El mismo lugar. El mismo silencio. Pero ella ya no era exactamente la misma mujer que había estado allí una semana antes. Se sentó. Miró la cruz. Después cerró los ojos. Padre. Una palabra. Nada más. Y durante unos segundos dejó que el silencio hiciera el resto. Entonces abrió los ojos. Y lo vio. Sobre el asiento había un pequeño sobre blanco. No llevaba nombre. No tenía dirección. Elena lo tomó. Lo giró entre sus dedos. Durante un instante pensó en dejarlo allí. Quizá pertenecía a otra persona. Pero algo la hizo abrirlo. Dentro había una pequeña hoja. Solo una frase. No tienes que dejar a quien amas para volver a aquel que te ama. Elena leyó la frase. Después volvió a leerla. Y una tercera vez. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Porque alguien había conseguido expresar en una sola línea aquello que ella había necesitado casi 20 años para comprender. Volvió a mirar alrededor. No había nadie observándola. Nadie parecía haber dejado el sobre para ella. Y quizá ni siquiera estaba destinado específicamente a Elena. Tal vez alguien lo había escrito para otra persona. Tal vez simplemente había quedado allí. Pero Elena no necesitaba saberlo. Para ella, aquella frase había llegado en el momento exacto. Guardó el papel junto a la carta.
Y entonces ocurrió algo todavía más sencillo. Elena comenzó a rezar. No pidió que le devolvieran el pasado. No pidió entender la muerte de Clara. No pidió dejar de sentir dolor. Pidió algo diferente. Enséñame a vivir. Se detuvo. Y añadió. Sin dejarla atrás. Después tomó el rosario. Una cuenta. Otra. Otra. No había prisa. No había necesidad de demostrar nada. Por primera vez, Elena no estaba rezando para recuperar a la mujer que había sido antes de la tragedia. Estaba aprendiendo a convertirse en alguien nuevo sin dejar de amar a quien había perdido. Y quizá esa era la parte de la misericordia que nunca había entendido. La misericordia no siempre cambia las circunstancias. A veces cambia la manera en que una persona puede atravesarlas. Clara no volvió. Andrés tampoco. El pasado permaneció exactamente donde estaba. Pero Elena ya no estaba obligada a permanecer allí con ellos. Podía recordar. Podía llorar. Podía amar. Y también podía seguir caminando. Al terminar la oración, Elena permaneció sentada. Entonces escuchó unos pasos. Leo entró en la capilla. La vio. Pero no se acercó inmediatamente. Elena levantó la mano. Ya puede venir. Leo sonrió y se sentó a su lado. ¿Cómo estás? Elena pensó unos segundos. Antes habría respondido automáticamente. Bien. Pero esta vez no. Estoy triste. Leo asintió. Y estoy agradecida. Él la miró. Las dos cosas pueden existir al mismo tiempo. Elena sonrió. Eso estoy aprendiendo. Leo miró el rosario. ¿Rezaste? Sí. ¿Todo? Elena negó. No. Leo sonrió. Entonces rezaste. Ella soltó una pequeña risa. Supongo que sí. Después Elena sacó el pequeño sobre. Encontré esto aquí. Leo lo tomó. Leyó la frase. No pareció sorprendido. Pero tampoco dijo que supiera quién la había dejado. Elena preguntó. ¿Fue usted? Leo negó con la cabeza. No. ¿Sabe quién lo escribió? No. Elena guardó silencio. Entonces quizá era para otra persona. Leo devolvió el papel. Quizá. Elena miró la frase. Pero me encontró a mí. Leo respondió. A veces una palabra puede encontrar a alguien sin que sepamos quién la escribió. Elena guardó el sobre. Y entonces hizo algo que había evitado durante 20 años. Sacó la fotografía de Clara. La colocó sobre el banco. Leo la miró. Ella es Clara. Sí. Era hermosa. Elena sonrió. Era insoportable. Leo soltó una pequeña risa. Sí. Muchísimo. Y por primera vez Elena comenzó a contar una historia de su hija sin que la historia terminara en su muerte. Contó cómo Clara escondía dulces. Como una vez había mentido sobre haber terminado una tarea. Cómo odiaba levantarse temprano. Cómo cantaba mal. Cómo podía entrar en una habitación y cambiar completamente el ambiente. Y mientras hablaba, Elena comenzó a sonreír. Después se detuvo. Miró a Leo. Me siento culpable por estar sonriendo. Leo no respondió inmediatamente. Luego dijo. ¿Crees que Clara habría querido que nunca volvieras a sonreír? Elena bajó la mirada. No. Entonces quizá esa sonrisa no sea una traición. Elena miró la fotografía. Y por primera vez en 19 años, permitió que un recuerdo de Clara existiera sin estar inmediatamente seguido por el recuerdo de su muerte. Clara volvió a ser una hija. No solamente una pérdida. Una persona. Una historia. Una voz. Una risa. Una vida. Y eso cambió algo dentro de Elena. Porque había pasado tanto tiempo recordando el último día que había olvidado recordar todos los días anteriores. La muerte había ocupado demasiado espacio. Ahora comenzaba a recuperar espacio para la vida. Elena tomó la fotografía.
Quiero hacer algo. ¿Qué? Quiero volver aquí el próximo domingo. Leo asintió. Bien. Y quiero traer una fotografía diferente. ¿De Clara? Sí. ¿Por qué? Elena sonrió. Una en la que esté riéndose. Leo no preguntó nada más. Elena guardó la fotografía. Y antes de marcharse, se quedó mirando la cruz. Vale. Esta vez la palabra no le dolió. Todavía tenía lágrimas. Todavía tenía preguntas. Pero la palabra ya no parecía una puerta cerrada. Parecía una casa. Y quizá ese fue el verdadero milagro. No que Elena hubiera encontrado una explicación. Sino que había vuelto a encontrar una relación. Una relación que podía soportar preguntas. Dolor. Silencio. Incluso enojo. Porque Dios no necesitaba que Elena fingiera que Clara nunca había muerto. Tampoco necesitaba que dejara de extrañarla. Solo necesitaba que no confundiera su dolor con abandono. Antes de salir, Elena volvió a mirar el último banco. El lugar donde había dejado el rosario. El lugar donde había escrito aquella frase. El lugar donde había pensado que quizá era demasiado tarde. Ahora entendía algo. No había sido demasiado tarde. Había sido simplemente el momento en que finalmente pudo volver. Y quizá hay personas que necesitan escuchar exactamente eso. ¿No? ¿Por qué tardaste tanto? Si no, todavía puedes volver. ¿No? ¿Cómo pudiste alejarte? Si no, Ven. hablemos. ¿No? Primero arregla tu vida y después regresa. Si no, regresa con la vida que tienes. Porque Dios no espera una versión perfecta de nosotros. Espera nuestra presencia. Incluso cuando llegamos cansados. Incluso cuando llegamos heridos. Incluso cuando llegamos con preguntas. Incluso cuando solo conseguimos decir: Padre, no sé cómo volver. Elena salió de la capilla. Pero esta vez no caminó como alguien que estaba escapando. Caminó como alguien que había encontrado una dirección. Y mientras avanzaba por la calle, tocó el rosario dentro de su bolso. Luego sonrió. Porque ahora sabía algo que 19 años de dolor no habían conseguido enseñarle. Volver a Dios no significaba abandonar a Clara. Significaba aprender a amar a Clara sin abandonar también la vida que todavía le había sido confiada. Y quizá, en algún lugar de aquella misma ciudad, otra persona estaba sentada sola preguntándose si todavía podía regresar. Sin saber que la respuesta podía ser mucho más sencilla de lo que imaginaba. Sí. ¿Todavía? ¿Hoy? ¿Ahora? Porque mientras una persona siga buscando el camino de regreso, la historia todavía no ha terminado. Durante las semanas siguientes, Elena comenzó a regresar. No todos los domingos. Al principio, solamente algunos. Había mañanas en las que despertaba y no tenía fuerzas. Otras veces se quedaba mirando el rosario durante varios minutos y pensaba: hoy no. Y estaba bien. Ya no convertía cada ausencia en una prueba de fracaso. Había aprendido algo que durante años nadie le había enseñado. Volver no significa nunca volver a caer. Volver significa saber hacia dónde regresar cuando caes. Y Elena comenzó a descubrir pequeñas cosas. Un domingo se sentó en el último banco. Otro domingo se sentó un poco más adelante. Un día encendió una vela por Clara. Otro día encendió una por Andrés. Y una mañana, casi sin darse cuenta, encendió una tercera. Para ella. La miró durante unos segundos. Le pareció extraño. Durante tantos años había pedido por los muertos y se había olvidado de la persona que todavía estaba viva. Entonces susurró: también necesito oración. Y aquella frase la hizo sonreír. Porque no sonaba egoísta. Sonaba humana. Poco a poco, Elena comenzó a reconstruir su vida. No desde cero. Desde las ruinas. Y hay una diferencia enorme. Desde cero uno cree que todo está por construir. Desde las ruinas uno aprende a reconocer lo que todavía permanece. La fotografía de Clara. El rosario de su madre. Las historias de Andrés.
Las amistades que habían sobrevivido. La capacidad de reír. La posibilidad de amar. La fe que, aunque parecía apagada, nunca había desaparecido por completo. Elena empezó incluso a visitar a otras personas mayores de su barrio. Una de ellas había perdido a su esposo. Otra había perdido un hijo. Otra simplemente estaba sola. Elena no les daba consejos. No decía: Dios tiene un plan. No decía: debes ser fuerte. Había aprendido demasiado bien que algunas frases pueden ser verdaderas y, aún así, llegar demasiado pronto. Ella simplemente se sentaba. Escuchaba. Y cuando alguien decía: estoy enojada con Dios, Elena no se asustaba. Respondía: puedes decírselo. Algunas personas la miraban sorprendidas. ¿Aunque esté enojada? Elena sonreía. Especialmente entonces. Porque ella había aprendido algo que nadie podía enseñarle desde un libro. Dios no se acercaba menos cuando Elena lloraba. No se alejaba porque tuviera preguntas. No dejaba de ser padre porque ella estuviera herida. Y quizá la fe adulta no consistía en tener menos preguntas. Consistía en aprender a llevar las preguntas sin dejar de caminar. Un día, una mujer joven se sentó junto a Elena. Había perdido a su hermano. Llevaba semanas sin entrar en una iglesia. No puedo rezar, dijo. Elena la miró. Yo tampoco podía. ¿Y qué hiciste? Elena pensó. Empecé diciendo la verdad. ¿Qué verdad? Elena tomó el rosario. Estoy enojada. La joven bajó la mirada. ¿Y Dios no se ofendió? Elena sonrió. No lo sé. La joven levantó los ojos. ¿Entonces por qué lo hiciste? Elena miró la cruz. Porque si Dios realmente es Padre, prefiero hablarle desde la verdad que esconderme detrás de palabras bonitas. La joven comenzó a llorar. Elena no la abrazó inmediatamente. Esperó. Y cuando finalmente la mujer se inclinó hacia ella, Elena la recibió. Sin explicaciones. Sin respuestas. Solo compañía. Tal vez eso era lo que ella misma había necesitado 19 años atrás. Alguien que se sentara. Alguien que no tuviera miedo de su dolor. Alguien que pudiera permanecer allí cuando no hubiera nada que decir. Y ahora Elena podía ofrecer a otros aquello que una vez había necesitado. No porque hubiera encontrado todas las respuestas, sino porque había aprendido a no huir de las preguntas. Una tarde recibió una llamada. Era Leo. ¿Cómo estás? Elena sonrió. Estoy bien. Se detuvo. Después corrigió. No. Leo esperó. Estoy aprendiendo. Eso me parece más verdadero. Elena se rió. ¿Sabe qué? ¿Qué? Ya no le pregunto tanto a Dios por qué. Leo permaneció en silencio. ¿Y qué le preguntas? Elena miró hacia la fotografía de Clara. Le pregunto qué hago con el día que tengo. Leo sonrió. Esa es una pregunta diferente. Sí. Elena hizo una pausa. Y también le sigo preguntando por Clara. ¿Eso está bien? ¿De verdad? Sí. Elena respiró profundamente. A veces todavía me duele muchísimo. Eso también está bien. Pensé que a estas alturas ya debería estar completamente bien. Leo respondió. No necesitas estar completamente bien para estar nuevamente cerca de Dios. Elena cerró los ojos. Aquella frase habría cambiado su vida muchos años atrás. Pero no estaba amargada por haberla escuchado tarde. Porque había aprendido otra cosa. Dios también puede hacer algo hermoso con los años que pensamos que perdimos. Elena no podía recuperar los 19 años. Pero podía decidir qué hacer con el próximo. Y eso era suficiente. Meses después, volvió a Roma. Esta vez no llevó solamente el rosario. Llevó algo más. Una fotografía. La fotografía en la que Clara estaba riéndose. Elena la colocó sobre el último banco. Y junto a ella dejó una pequeña nota. No era una oración. Era una frase.
Gracias por haberme enseñado a volver. No firmó. No hacía falta. Se quedó allí unos minutos. Después tomó la fotografía. Guardó el rosario. Y salió. Pero antes de llegar a la puerta, se detuvo. Miró hacia atrás. La capilla estaba tranquila. El mismo lugar donde había pensado que todo había terminado. Ahora le parecía el lugar donde algo había comenzado nuevamente. Elena sonrió. Y entonces comprendió que quizá el milagro nunca había sido recuperar una fe que había perdido. Quizá la fe no había desaparecido. Había quedado enterrada debajo del dolor. Y Dios no había necesitado gritar para encontrarla. Había esperado. En silencio. Sin obligarla. Sin avergonzarla. Sin preguntarle por qué había tardado tanto. Solo había dejado una puerta abierta. Y cuando Elena finalmente estuvo preparada, pudo entrar. Quizá eso es lo que muchos olvidamos. Pensamos que para volver a Dios tenemos que llegar con las manos limpias. Con la vida ordenada. Con las preguntas resueltas. Con el corazón tranquilo. Pero Elena había descubierto lo contrario. Podemos volver con lágrimas. Con miedo. Con rabia. Con una historia complicada. Podemos volver después de años. Podemos volver después de haber dicho: no quiero saber nada más de ti. Podemos volver incluso después de pensar: ya es demasiado tarde. Porque la misericordia no funciona como un reloj. No dice: perdiste tu oportunidad. Dice: todavía puedes volver. Y quizá alguien que está escuchando esta historia necesita oírlo hoy. Tal vez hace mucho tiempo que no entra en una iglesia. Tal vez dejó de rezar después de una pérdida. Tal vez todavía está enojado con Dios por algo que nunca pudo comprender. Tal vez siente vergüenza porque piensa que se alejó demasiado. Tal vez cree que ya no sabe rezar. Pero quizá no necesitas saber cómo volver. Quizá solo necesitas dar el primer paso. Una palabra. Una frase. Una lágrima. Incluso un silencio. Puedes sentarte delante de Dios y decir: Padre, no sé cómo hablar contigo. Y eso ya es hablar. Puedes decir: estoy enojado. Y eso ya es una oración. Puedes decir: no entiendo por qué permitiste esto. Y eso también puede ser una oración. Puedes decir: ¿te necesito? Y quizá esa sea la oración más honesta de todas. No tienes que borrar tu historia para volver. No tienes que olvidar a quien perdiste. No tienes que fingir que ya no duele. No tienes que convertirte en otra persona. Solo tienes que dejar de creer que tu herida te hace indigno de acercarte. Elena tardó 19 años en comprenderlo. Pero cuando finalmente lo comprendió, descubrió algo que había estado delante de ella desde el principio. Dios no había estado esperando a una Elena perfecta. Había estado esperando a Elena. A la mujer cansada. A la madre que extrañaba a su hija. A la viuda que todavía recordaba a su esposo. A la mujer enojada. A la mujer confundida. A la mujer que un día escribió: no sé si todavía puedo llamarlo padre. Y después de todo ese tiempo, aquella misma mujer pudo volver a decir: Padre. No porque hubiera recibido todas las respuestas, sino porque finalmente comprendió que podía confiar incluso mientras seguía preguntando. Y quizá esa sea la parte que más necesitamos recordar. La fe no siempre consiste en entender por qué ocurrió algo. A veces consiste en creer que, aunque no entendamos el camino, no tenemos que caminarlo solos. Elena siguió extrañando a Clara. Eso nunca cambió. Pero ahora, cuando la extrañaba, ya no sentía que debía elegir entre su hija y Dios. Podía recordar a Clara. Podía llorar. Podía sonreír. Podía rezar. Podía vivir. Todo al mismo tiempo. Y cuando alguien le preguntaba qué había cambiado después de aquellos 19 años, Elena nunca hablaba de un milagro extraordinario. Nunca hablaba de una visión. Nunca decía que Dios le había explicado la muerte. Solo respondía: un día entendí que volver a vivir no significaba dejar de amar a quien había perdido. Y después añadía:
Significaba aprender a llevar ese amor conmigo. Eso fue todo. Una mujer. Un rosario. Una carta. Una herida. Y una puerta que nunca estuvo realmente cerrada. Quizá tú también tienes una puerta así. Quizá llevas años mirando hacia ella. Quizá piensas que no puedes entrar. Pero recuerda a Elena. No esperó a sentirse preparada. Entró con miedo. Entró con preguntas. Entró llorando. Y descubrió que, algunas veces, el primer paso de regreso no es decir: ya tengo fe. Es simplemente decir: todavía estoy aquí. ¿Y si todavía estás aquí? La historia tampoco ha terminado. Pasaron varios meses. Elena había aprendido a vivir de otra manera. No de una manera perfecta. De una manera más verdadera. Seguía teniendo días difíciles. Había mañanas en las que despertaba y durante unos segundos olvidaba que Clara ya no estaba. Después llegaba el recuerdo. Y el dolor también. Pero ahora Elena ya no interpretaba ese dolor como una señal de que estaba retrocediendo. Simplemente decía: hoy te extraño mucho. Y seguía con su día. A veces rezaba. A veces no. A veces lloraba. A veces sonreía al recordar alguna de las tonterías que Clara hacía de niña. Ya no necesitaba elegir entre esas cosas. Había aprendido que el duelo no es una línea recta. Es más parecido a caminar con una cicatriz. Hay días en que apenas la notas. Y hay días en que algo la toca. Pero la cicatriz no significa que estés nuevamente en el lugar donde comenzó la herida. Significa que sobreviviste. Una tarde, mientras ordenaba la casa, Elena encontró una caja que no había abierto en muchos años. No era la caja de la carta. Era otra. Más pequeña. Estaba debajo de algunas fotografías antiguas. Elena la tomó. No recordaba qué había dentro. La abrió. Había una cinta azul. Un pequeño dibujo. 2 fotografías. Y un sobre. Elena frunció el ceño. Lo reconoció. Era la letra de Clara. Su hija había escrito aquel sobre cuando era adolescente. Elena se sentó. Durante unos segundos no se atrevió a abrirlo. Luego lo hizo. Dentro había una hoja doblada. Y arriba, una frase. Para mamá. Abrir cuando estés triste. Elena soltó una pequeña risa entre lágrimas. ¿Clara? La letra era imperfecta. Algunas palabras estaban tachadas. Parecía que había sido escrita con prisa. Elena comenzó a leer. Clara hablaba de cosas sencillas. De su madre. De una discusión que habían tenido. De lo mucho que le gustaba cuando Elena preparaba cierta comida. De una vez que habían viajado juntas. Y después, casi al final, aparecía una frase. Elena tuvo que detenerse. La leyó otra vez. Mamá, si algún día estás muy triste, recuerda que no tienes que dejar de vivir porque yo no esté cerca. Elena dejó caer la carta sobre sus piernas. El corazón le golpeó con fuerza. No podía ser. No podía creer que aquella frase hubiera estado allí durante todos esos años. La volvió a leer. No tienes que dejar de vivir porque yo no esté cerca. Elena comenzó a llorar. Pero esta vez el llanto no tenía el mismo peso. Había dolor. Sí. Pero también había algo parecido a una respuesta. No una respuesta enviada desde el cielo. No una explicación sobre la muerte. Una respuesta que había estado escrita por Clara cuando todavía estaba viva. Una frase de su hija. Una frase que Elena había conservado sin recordar que existía. Elena llevó la carta contra su pecho. Perdóname. No sabía exactamente por qué lo decía. Quizá porque durante años había pensado que seguir viviendo era abandonarla. Quizá porque había convertido su ausencia en una razón para permanecer cerrada. Quizá porque había olvidado que Clara no era solamente el día en que murió. También era la niña que había escrito. Cuando estés triste, sigue viviendo. Elena lloró durante mucho tiempo. Después se secó el rostro. Miró la fotografía de Clara. Y dijo:
Voy a intentarlo. No prometió estar bien. No prometió dejar de extrañarla. Solo prometió intentarlo. Aquella noche, Elena llevó la carta a su habitación. La colocó junto al rosario. Y antes de dormir, hizo algo que no había hecho desde hacía muchos años. Rezó por Clara. No para pedir que volviera. No para pedir una señal. Solo para dar gracias. Gracias por haber sido mi hija. Después añadió. Y gracias por enseñarme, incluso sin saberlo, que puedo seguir viviendo. Elena cerró los ojos. Entonces apareció otra frase. La misma que había escuchado meses atrás. No tienes que dejar a quien amas para volver a aquel que te ama. Ahora la comprendía de una manera diferente. Porque quizá Dios no estaba pidiéndole a Elena que eligiera. No tenía que escoger entre amar a Clara y amar a Dios. No tenía que abandonar sus recuerdos para volver a rezar. No tenía que dejar atrás su pasado. Podía llevarlo. Y quizá eso era lo que significa realmente volver. No borrar el camino recorrido, sino aprender a caminar con todo lo que llevamos. A la mañana siguiente, Elena llamó a Leo. Encontré algo. ¿Qué encontraste? Una carta de Clara. Leo guardó silencio. Elena continuó. La escribió muchos años antes de morir. ¿Qué decía? Elena sonrió. Que debía seguir viviendo. Leo respiró profundamente. Entonces quizá tu hija también te estaba esperando de alguna manera. Elena no respondió. Miró la carta. No quiero convertir esto en una señal. No tienes que hacerlo. No quiero decir que Dios hizo que encontrara la carta. Tampoco tienes que hacerlo. Elena sonrió. Entonces, ¿qué hago? Leo respondió. Agradece. Elena se quedó callada. Eso sí puedes hacerlo. Y Elena lo hizo. No convirtió la carta en una prueba. No intentó descifrar un mensaje oculto. Simplemente agradeció. Agradeció por Clara. Por los años compartidos. Por las palabras. Por la memoria. Por la vida que todavía tenía. Y por una fe que había aprendido a caminar junto a sus preguntas. Con el tiempo, Elena comenzó a visitar la capilla con más frecuencia. No porque necesitara sentir algo especial cada vez. Algunas veces no sentía absolutamente nada. Y eso también estaba bien. Había aprendido que la fe no puede depender solamente de emociones. Hay días de consuelo. Hay días de silencio. Hay días de lágrimas. Hay días de paz. Y Dios sigue siendo Dios en todos ellos. Una tarde, Elena se sentó en el último banco. Sacó la carta de Clara. La leyó una vez más. Después la guardó. Sacó el rosario. Y comenzó a rezar. Una mujer entró en la capilla. Parecía perdida. Miró alrededor. Se sentó a unos metros de Elena. No dijo nada. Después de unos minutos, empezó a llorar. Elena la observó. Durante unos segundos pensó en acercarse. Pero recordó algo. Ella misma había necesitado que alguien simplemente estuviera allí. Así que no preguntó. No dio consejos. No explicó nada. Solo permaneció. Después de un rato, la mujer habló. No sé qué hacer. Elena respondió. Yo tampoco sabía. La mujer levantó la mirada. ¿Y qué hizo? Elena sostuvo el rosario. Volví. ¿A dónde? Elena miró hacia la cruz. ¿A dónde pensé que ya no podía volver? La mujer comenzó a llorar más. Elena se acercó un poco. No tienes que resolver todo hoy. La mujer negó con la cabeza. Estoy muy enojada con Dios. Elena sonrió suavemente. ¿Puedes decírselo? La mujer la miró. ¿De verdad? Sí. ¿Y si me rechaza? Elena sostuvo la cruz. Yo pensé lo mismo durante 19 años. La mujer permaneció en silencio. Elena añadió. Y todavía estoy aprendiendo. No dijo. Dios te dará una explicación.
No dijo. Todo sucede por una razón. Solo dijo. Puedes volver con lo que tengas. La mujer miró la cruz. Y Elena comprendió que aquella frase no era solamente para ella. Era para todos. Para los que se fueron. Para los que están cansados. Para los que perdieron a alguien. Para los que rezaron y no recibieron la respuesta que esperaban. Para quienes todavía tienen preguntas. Para quienes piensan que su pasado los descalifica. Para quienes creen que han tardado demasiado. Y quizá también para quien está escuchando esta historia ahora mismo. Porque tal vez tu historia no se parece a la de Elena. Quizá no has perdido a una hija. Quizá perdiste un matrimonio. Una amistad. Una oportunidad. Una persona. Una etapa de tu vida. Quizá simplemente te perdiste a ti mismo. Pero la pregunta puede ser la misma. ¿Todavía puedo volver? La respuesta no depende de cuánto tiempo hayas estado lejos. Ni de cuántas veces hayas fallado. Ni de cuántas preguntas tengas. Puedes volver. No porque hayas solucionado tu vida. Sino porque la misericordia no exige que llegues perfecto. Solo que llegues. Con tus lágrimas. Con tus dudas. Con tus heridas. Con tu historia. Con todo aquello que todavía no sabes explicar. Elena pensó durante 19 años que tenía que elegir entre su hija y Dios. Pero finalmente descubrió que no tenía que elegir. Podía amar a Clara. Podía extrañarla. Podía llevar su fotografía. Podía guardar sus cartas. Podía llorar cuando la recordaba. Y al mismo tiempo podía decir: Padre. Ese fue el verdadero regalo. No recuperar el pasado. Sino recibir permiso para vivir el presente sin sentir culpa. Aquella noche, antes de dormir, Elena colocó la carta de Clara sobre la mesa. Encima puso el rosario. Y al lado dejó la pequeña nota que había encontrado en la capilla. 3 papeles. 3 momentos. 3 voces. La primera decía: no sé si todavía puedo llamarlo padre. La segunda: no tienes que dejar a quien amas para volver a aquel que te ama. Y la tercera, escrita por Clara muchos años antes: no tienes que dejar de vivir porque yo no esté cerca. Elena las miró. Y comprendió que las 3 frases hablaban de lo mismo. Volver. Vivir. Amar. No como antes. De otra manera. Una manera más profunda. Más humilde. Más real. Elena apagó la luz. Y antes de cerrar los ojos, dijo: Padre, gracias. Después añadió: mañana vuelvo a intentarlo. Y quizá esa sea la oración de muchos de nosotros. No. Ya lo entendí todo. No. Ya no tengo miedo. No. Ya no me duele. Sino simplemente: mañana vuelvo a intentarlo. Porque a veces la fe no es una gran declaración. Es regresar mañana. Y después regresar otra vez. Hasta que un día descubres que aquello que pensabas que habías perdido para siempre nunca dejó de esperarte. Y quizá, si hoy estás lejos, cansado o herido, esa es la única frase que necesitas recordar. Todavía puedes volver. Quizá esta historia no terminó realmente en Roma. Quizá tampoco terminó con Elena. Porque hay historias que no fueron escritas solamente para contar lo que le ocurrió a una persona. Fueron escritas para que alguien más pudiera reconocerse dentro de ellas. Tal vez tú también tienes algo que llevas demasiado tiempo guardando. Una pregunta. Una pérdida. Una decepción. Una culpa. Una oración que dejaste de repetir porque sentiste que nadie respondía. Quizá hubo un momento en que miraste hacia el cielo y dijiste: ya no puedo más. Quizá incluso dijiste: si Dios permitió esto, entonces ya no quiero hablar con Él. Y después pasó el tiempo. Un día. Un mes. Un año. Quizá muchos años. Y poco a poco comenzaste a pensar que regresar sería extraño. Que ya habías estado demasiado tiempo lejos. Que habías dicho demasiadas cosas. Que habías cometido demasiados errores.
Que Dios quizá ya no querría escucharte. Pero escucha esto. No tienes que volver como alguien que nunca se fue. Puedes volver como eres. Con la historia que tienes. Con las heridas que todavía llevas. Con las preguntas que todavía no puedes responder. Con esa parte de tu corazón que todavía está enojada. Con ese recuerdo que todavía te hace llorar. No necesitas esconder nada. Porque quizá el verdadero regreso no comienza cuando finalmente dejas de sentir dolor. Comienza cuando decides dejar de huir con él. Elena tardó 19 años. Y durante todo ese tiempo pensó que había perdido su camino. Pero cuando volvió, descubrió algo que quizá tú también necesitas descubrir. Haberse alejado no significa que sea demasiado tarde para regresar. No importa cuánto tiempo haya pasado. No importa cuántas veces hayas fallado. No importa cuántas veces hayas prometido cambiar y hayas vuelto a caer. No importa si hoy tu oración solamente puede ser una frase. Incluso una frase rota puede ser una oración. Padre, estoy cansado. Padre, estoy enojado. Padre, no entiendo. Padre, ayúdame. Padre, todavía estoy aquí. Eso puede ser suficiente para comenzar. Porque quizá Dios no está esperando que llegues con respuestas. Quizá está esperando que dejes de esconderte. Y hay algo más que Elena aprendió. Volver a Dios no significa que todas las pérdidas desaparecerán. No significa que las preguntas tendrán respuestas inmediatas. No significa que mañana será fácil. No significa que nunca volverás a llorar. La fe no es una promesa de que nunca sufriremos. Es la certeza de que nuestro sufrimiento no tiene que convertirse en nuestra casa permanente. Puedes llorar y seguir caminando. Puedes extrañar y seguir viviendo. Puedes recordar y seguir sonriendo. Puedes tener preguntas y seguir creyendo. Puedes estar herido y seguir acercándote. Puedes no entender y aún así decir: Padre. Y quizá ahí está uno de los secretos más profundos de la misericordia. Dios no necesita que olvides lo que pasó. Necesita que no permitas que lo que pasó decida para siempre quién serás. Elena no recuperó a Clara. Pero recuperó algo que había perdido después de su muerte. Se recuperó a sí misma. Volvió a mirar fotografías sin sentir que estaba obligada a sufrir. Volvió a rezar sin sentir que estaba traicionando a su hija. Volvió a sonreír sin pedir perdón. Volvió a vivir. Y comprendió que vivir no era olvidar. Era llevar el amor hacia adelante. Quizá tú también necesitas hacer algo parecido. Quizá necesitas dejar de castigar a la persona que eres hoy por algo que ocurrió hace años. Quizá necesitas dejar de pensar que tu vida terminó el día en que algo se rompió. Quizá necesitas aceptar que puedes amar lo que perdiste, y al mismo tiempo, recibir lo que todavía tienes. Porque todavía tienes un día. Todavía tienes una oportunidad. Todavía puedes pedir perdón. Todavía puedes perdonar. Todavía puedes llamar a alguien. Todavía puedes regresar. Todavía puedes comenzar de nuevo. Y quizá, más importante que todo eso, todavía puedes hablar con Dios. No mañana. No cuando seas mejor. No cuando hayas arreglado todo. Hoy. ¿Desde dónde estás? Con las palabras que tengas. Incluso si son pocas. Incluso si solamente puedes decir: Señor, no sé cómo volver. Dilo. Después guarda silencio. No necesitas llenar inmediatamente ese silencio. Quédate allí. Porque algunas respuestas no llegan como una voz. A veces llegan como una paz pequeña. Como una fuerza que no sabes de dónde salió. Como el deseo de intentarlo una vez más. Como la capacidad de levantarte mañana. Como el valor de entrar nuevamente por una puerta que pensabas que estaba cerrada. Y quizá eso sea suficiente. Recuerda a Elena. No regresó porque finalmente entendiera todo. Regresó porque se cansó de huir. No regresó sin heridas. Regresó con ellas. No regresó sin preguntas. Regresó con ellas. No regresó porque hubiera dejado de extrañar a Clara. Regresó precisamente porque aprendió que podía extrañarla sin alejarse de Dios. Y tal vez tú también puedas hacer eso.
Puedes llevar tu historia contigo. Puedes llevar tus lágrimas. Puedes llevar tus recuerdos. Puedes llevar incluso aquello que todavía no sabes perdonar. Pero no tienes que llevarlo solo. La próxima vez que sientas que estás demasiado lejos, recuerda una cosa. La distancia que tú percibes no determina la misericordia de Dios. Y si hoy no puedes dar 10 pasos, da 1. Si no puedes rezar 10 minutos, reza 10 segundos. Si no puedes decir una oración completa, di una palabra. Padre. Y si incluso esa palabra te resulta demasiado difícil, di solamente: aquí estoy. A veces una vida entera puede comenzar nuevamente con esas 2 palabras. Aquí estoy. Después de tantos años. Después de tantos errores. Después de tanto dolor. Después de tantas noches. Aquí estoy. Y quizá, mientras tú pronuncias esas palabras, descubras algo que Elena descubrió demasiado tarde, pero justo a tiempo. Dios no estaba esperando a que regresaras perfecto. Estaba esperando que regresaras tú. Por eso, si estás escuchando esto y llevas tiempo lejos de Dios, no conviertas tu distancia en una condena. Si necesitas llorar, llora. Si necesitas pedir perdón, pide perdón. Si necesitas hablar, habla. Si necesitas guardar silencio, guarda silencio. Pero no cierres la puerta. Déjala abierta aunque sea un poco. Porque quizá la misericordia entra precisamente por esas pequeñas aberturas que dejamos cuando pensamos que ya no queda esperanza. Y si alguna vez vuelves a sentir que es demasiado tarde, recuerda la frase que Elena encontró aquel día. No tienes que dejar a quien amas para volver a aquel que te ama. Puedes llevar contigo a quienes perdiste. Puedes llevar tus recuerdos. Puedes llevar tu historia. Puedes llevar tus cicatrices. Y todavía puedes volver. No tienes que esperar a sentirte digno. No tienes que esperar a entender. No tienes que esperar a estar preparado. Vuelve con lo que tengas. Vuelve con tus dudas. Vuelve con tus lágrimas. Vuelve con tu cansancio. Vuelve con tu corazón roto. Pero vuelve. Porque quizá no necesitas una señal extraordinaria. Quizás solo necesitas dar el primer paso. Y después otro. Y después otro. Hasta que un día mires hacia atrás y descubras que aquello que parecía el final era solamente el lugar donde comenzaba tu regreso. Si esta historia tocó una parte de tu corazón que llevabas mucho tiempo escondiendo, no la ignores. Quizá hay algo dentro de ti que también necesita volver a hablar. Puedes comenzar esta noche. Antes de dormir. Sin palabras complicadas. Solo di: Padre, todavía estoy aquí. Y después quédate unos segundos en silencio. No exijas una respuesta. No intentes entenderlo todo. Simplemente permanece. Porque algunas veces, la fe no consiste en recibir una respuesta. Consiste en descubrir que todavía tienes el valor de hacer la pregunta. Y si mañana vuelves a tener un día difícil, recuerda: no has vuelto al principio. No has perdido todo lo que avanzaste. Estás aprendiendo. Estás caminando. Estás viviendo. Y mientras sigas caminando hacia la luz, aunque sea lentamente, la historia todavía no ha terminado. Porque mientras exista un corazón capaz de decir: Padre, aquí estoy, todavía existe un camino de regreso. Y quizá ese camino comienza hoy. Ahora. Contigo. Todavía puedes volver.